Ay, ¿Qué habrá pasado? Sí, no sé, tío, se ha cortado solo. Se acababa de conectar Miguel, ¿sabes? Iba a saludarle y de pronto han saltado los plomos. Espero que para cuando se una a la conversación no se reviente esto. Madre mía. no pasa nada, no pasa nada. Bien, menos mal que tenemos el WhatsApp, que si no... Ujú. La verdad es Vale. que valoramos poco lo que se ha creado estos últimos años, ¿eh? Porque Mucho, mucho. Buf. No, pero joder, esto es increíble. Yo lo hablaba cuando hice el programa este para Chile. Fíjate, tío, son 12.000 kilómetros tela. Y decía, bueno, esto es mágico, no sé qué. Y entonces me decía, esto es como un super cable Link, ¿no? ¿Sabes? Y ya ves. digo, claro, esto en nuestra época no eran tan largos, ¿sabes? Sí. En fin, pero iba a decir joder, se me había pasado para el programa que, que lo de la influencia de Bruguera, por ejemplo, tomó otra ramificación con Dragonfall, o sea, la parodia que hizo Nacho Fernández, y ahora recientemente, bueno, ya no tan reciente, con Raruto, con el de Jesulink, Mm. ¿sabes? Porque ellos sí que se nota que tiraron por ahí. Entonces, no sé, o sea, eran aficionados a los mangas, pero también luego lo adaptaron con ese rollito de parodia, Sí. de humor. Sí, de hecho lo que tienen en común Dragonfall y Naruto es que son un poco como combinar manga con Bruguera, en el fondo. Sí, sí, Ahí sí. salió un poco este estilo más desenfadado, es un poco más estilo curradete con detallito, muy así, muy detallado, con así proporciones más o menos claras de personaje, pero al mismo tiempo con, digamos un dinamismo, un ritmo de actividad, un rollo, un ritmo de humor más al estilo Bruguera, más heredado de ese tema. Eso es. Bueno, voy a añadir a Miguel a la conversación, ¿vale? A ver si no revienta esto. Ok, Vamos allá. ok. Vamos a ver. Que vaya foto tiene este hombre ahí con el Sí, el Balotelli con avatar me ha forma rayado. de parecer Geodu. Sí, el avatar me ha rayado sobremanera. Está guay, está guay. Que por cierto, en mi foto la mano que sale ahí obviamente es mía. No, creo que no. Hombre, Miguel, Buenas. hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, uff. muy buenas. Miguel, te Espero presento que a se me oiga. Mario. Hola, Hola. Bi- hola, Bien, buenas. y viceversa. Bueno, de momento, a ver, habla Miguel un poquito, de largo. A ver, no sé si se me oye, no sé cómo va la conexión y tal. Perfecto, yo te oigo perfecto. ¿Y tú, Mario? Muy, Yo también, perfecto. Vale, vale, genial. muy bien, muy bien. Pues en cuanto estés listo, te comento, ¿vale? Sí. Vale. Hemos hecho repaso de guión con Mario y bueno, te comento que el programa este es el primero que hago de la segunda temporada del programa, ¿vale? Que Ajá. voy a presentar el programa, de qué va, que son entrevistas a artistas de todo el mundo y todo el rollo. Y que hoy, aunque hablamos de muchos autores de por ahí, pues hoy vamos a hacerlo más a lo nuestro, más a lo a español. A lo español y nada, pues vamos a hablar o sea, vamos a hablar con Mario, contigo también, vamos a hablar un poquito de tus cómics y sobre todo de... De lo que hablar. Y nada, y sobre luego lo encadenaremos con lo de Mortadelo, con la escuela Bruguera y con Ibáñez, ¿vale? Sin líneas generales. Entonces, primero hablando, o sea, para el programa, primero voy a conectar contigo, voy a decir, ¿cómo te llamo? ¿Miguel Collado Easmo o Easmo como... Easmo, o sea, cállame por el nombre artístico. Easmo a secos, muy bien. Eh, de acuerdo. Hablo, o sea, te presento y tal, y luego presento a Mario. ¿De acuerdo? Vale. Eh, Voy a preguntaros a ambos cómo empezasteis con los cómics, más o menos, o sea, cómo os aficionasteis y luego cómo pasasteis a dibujar, ¿de acuerdo? Ujú. Y luego ya nos vamos a ir centrando en Mario, que él ha publicado mogollón en internet, ha publicado mogollón en su cultura y, bueno, sus cómics. Que no sé si has podido echarle un vistacillo o algo. Sí, lo estuve ojeando y aparte de sus creaciones propias, que lo tiene convenientemente ordenado en carpeta, Sí. luego hice los deberes, como quien dice, y Ajá. anduve ojeándome porque busqué por el nombre en Google. Tú me pasaste el enlace de DeviantArt, a la Sí, página de DeviantArt. sí. Y Sí, luego lo que anduve fue buscando y me salió su blog, que me imagino que será la misma persona, Mario Domínguez Soler, digo yo que es el sí, soy mismo. yo. Sí, sí, soy yo, soy yo.
Y bueno, pues bien me lo un poquillo por encima de opiniones y demás, como lo de Mortadelo y Filemón con Jimmy el Cachondo, tal, la crítica de la peli y demás, que viene muy bien para hoy, por cierto. Sí, estupendamente. Sí. Claro. En fin, y lo de sus cómics me lo ojeé. Los de Jenny están graciosetes, la verdad que están bastante graciosetes. Me gusta mucho el estilo de dibujo, porque tiene, como te explico, ese tonillo histriónico sin llegar a ser la modilla impuesta hoy en día por cosas como Hora de Aventuras o Regular Show, que son ya desproporcionados ya todos, ¿no? Me gusta mucho mantiene un toque muy, muy bruguera a pesar de las expresiones. Es como si combinase el estilo moderno con el clásico, por definirlo de alguna manera. Y luego ya anduve viendo fanarts, y además en todo se nota mucho el estilo. Había cosas de Undertale incluso, hay cosillas así. Sí. Me lo estuve ojeando un poquito. Yo precisamente es eso lo que quiero hacer. En el fondo, sí, aunque tampoco es que no me... Aunque no me disgustan las nuevos así dibujos animados y todo el tema... Era una apreciación personal, ¿verdad? Sí, no, por supuesto, pero que yo personalmente siempre he sido más del estilo clásico. Es decir, me gusta el estilo moderno, la expresividad que tienen en los nuevos dibujos animados, pero personalmente soy más de tirar al rollete más noventero, al rollete más Warner Bros, más rollo así de los Looney Tunes, de un poco más de... Sí. Cuando el cartoon es un poco más proporcionado y más redondito, más suave, que puedes decir, vale, esto es tridimensional. Desde luego, el estilo de dibujo de hoy en día, sobre todo el de Cartoon Network, de Hora de Aventura, Regular Show y tal, más minimalista, imposible. Exactamente, es minimalismo y tal, y se centra más en el rollo de, pues vamos a hacer formas básicas, muy simples y tal, muy así, pero quitándole un poco la redondez, sino que más bien todo tiene más ese rollo para que pueda ser animable por flash. Yo en ese sentido, en el cómic, prefiero que mis cómics tengan un poquillo de vida, que tengan en plan de que, bueno, que tengan detalle en el dibujo, o sea, que se nota... Sí, exacto, un detallito de redondez, un poquito, una suavidad al menos, que siga respetándose una cierta proporción de los personajes. Vale. Nos lo reservamos para el programa, ¿vale? Sí, porque esto es muy interesante, pero... está cojonudo. Luego, bueno, entonces hablaremos de los cómics que ha hecho. Vamos, me ha salvado el programa, Miguel, porque yo no he podido apenas leerme el de Jenny, que me la está enseñando ahora Mario. Verás, tampoco es que me haya leído toda la obra que tiene, le está ojeando la página de Deviant y demás. Bueno, anduve... vale, muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando eres profesor de academia, pues ahora es teleprofe 24 horas, entonces tienes... Ya, normal, no pasa nada. No, a ver, cualquier pequeña visualización a mí ya me encanta, es decir, a mí yo personalmente estoy encantado de que al menos hayas perdido un poco de tiempo mirando ahí, en ese sentido, estoy la más de contento, de verdad, Muy bien. Luego, a ver, después, dentro de todos esos cómics, él participó en un especial de Mortadelo y Filemón, de fancomics de Mortadelo, que no sé si ha llegado a verlo, pero bueno, está bastante guay y tiene bastantes dibujos, de hecho me he dado cuenta que algunos los ha utilizado en la reseña que tiene en el blog de la pelea de Jimmy el Cachondo y demás, ¿sabes? Muy bien. Y hay alguna cosilla muy graciosa. Oye, solo para asegurarme, le pregunto a él principalmente, ¿el que tienes de Ofelia e Irma es tuyo, verdad? ¿O es de otro? Sí, es mío. Hostia, pues, ¿cuál es? Lo pruebo, tiene usted mis 10 por ese. Muchas gracias. Mario, pásamelo o algo. Sí, quiero verlo. Te metes en su blog y está ahora mismo en la entrada más reciente, la tiene vale, portada. Pues, a ver... Sí, espera un segundito. Simplemente es que se me quedó el dibujo. Madre mía, ¿qué puede ser? Madre mía, no me lo quiero ni imaginar. Espérate que para entrar en mi blog lo tengo aquí un poquito ahora, ya estoy entrando, un momentito. Es que... Ojo, no lo encuentro. Es como que los tendré todos en mis carpetas en el ordenador, pero como tengo tantas carpetas al final, casi que prefiero pasar la imagen de por sí. Porque sí, no... De todas maneras te digo, la página de Deviant está sorprendentemente bien ordenada, vamos. O sea, gracias. Creaciones originales, comisiones, fanart, la verdad que es relativamente fácil de navegar, ¿no? Es que en el fondo yo soy muy fanático del orden, soy un poco como... no sé. Soy ahí muy voy a mirar esto. Por eso todos mis cómics... ¡Hostia, colega! Lo sabía. Madre mía. Mis días. Gracias. Madre mía. Jope, qué... En fin. Es que no me salen las palabras. Tenías uno por ahí que lo estoy buscando, otro fanart, y lo estoy buscando por ahí. Y tienes, no sé si era la carpeta de comisionan o no sé si era, estoy buscándolo. Uno de los Tiny Toons que me hacía bastante gracia, el dibujo que te vi. Sí, a ver. Además, yo era mega fan de los Tiny Toons. Sí, yo también lo era. Oh, madre mía, aquí lo que no he encontrado. Jorge, acabas de crear un romance, que lo sepas. No, es que en serio, yo soy muy fan, de hecho, y conservo la película de los Tiny Toons en vacaciones, que es una de mis favoritas. Un empaño porque además creo que eso no se ha reeditado, o si se ha hecho, ha sido de Snack. Esa no se ha editado, hablaba muy bien de ella. DVD y no la encuentro. A ver, digo que hablaba muy bien de ella el Nostalgia Critic. Sí, de hecho,
Sí, que la ponía entre el ranking de las películas más infravaloradas, la verdad. Yo coincido, la verdad. La verdad es que la peli está muy bien. Joder. Bueno, seguimos con repaso. Cuando hablemos de ese especial de Mortadelo y Filemón, pasamos al tema de un poco del tema de influencias y tal, y cómo conocimos o sea, los cómics de Mortadelo y Filemón cuando éramos peques. Si hay algún álbum en especial, alguna historia en especial que nos molase. Y luego vamos a hablar un poco de lo extra que se ha hecho, es decir, las pelis, la del Armario del Tiempo, la adaptación de la serie de Antena 3. Sí. Luego, La serie. ¡Uy, madre mía, lo que va a salir de ahí! Y luego las dos pelis que ha hecho Fraser, ¿no? La primera con actores y la de Jimmy el Cachondo. Una pregunta que te iba a hacer, Jorge. Sí, cuando hablamos de Ibáñez, ¿solo Mortadelo o vamos a meter algo de alguna de sus otras series? Sí, podemos meter lo que quiera. O sea, Lo digo porque con lo de cuando preguntas cómo empecemos, yo ahí tengo tela que cortar. Y sobre todo de cara a muchos puristas de Ibáñez, aunque no voy a negar su obra, que también hay mucho detractor que llega ahora en pleno 2016 como si hubiese descubierto internet. ¿Sabíais que Ibáñez estuvo negro porque le quitaron la serie 3? Oh, ¿en serio? No me Ibáñez digas. no ha hecho nada en 30 años, eso es un farsante. Mentira gorda, claro que ha hecho. Claro, hombre, claro que sí. Me parece un pedazo de autor. Pero, como te digo, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque sin quitarle ningún mérito a su obra, que es la hostia, creo que hay, de costumbrista se pasa a veces, y a lo mejor no he explorado personajes o facciones que podría haberle dado un poco más de chicha, y por ejemplo, el Botones Sacarino, yo creo que la Bruguera sin reconocer, que hoy en día no se va a reeditar porque es todo lo que fuese hecho sin su consentimiento, lo retiró, creo que explotó mejor a Sacarino Bruguera que Ibáñez. Fíjate. Y por ejemplo, eso puede que alguno quiera matarme por decirlo, pero voy a explicarlo. Era un talibán de hecho, no, tienes razón, tienes razón. De hecho, Bruguera hizo una mina con Sacarino en cuanto a los apócrifos. Tú si buscas actualmente cómics de Sacarinos dibujados por Ibáñez, es que son solo el 30%, todo lo demás... Totalmente. De hecho, por cierto, Mario, no te he preguntado, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Alcoy, Alicante. Ah, vale, es que te comento, no creo que pase, pero bueno, si alguna vez os da alguna por venir, pero bueno, por aquí por Córdoba, hay una librería retro de estas vintage por la zona de la Ribera de Guadalquivir, por aquí por Córdoba, que tiene la hostia de TVOs y libros antiguos, y aquello es una mina, si ya eres fan de Bruguera, tienen como una estantería doble dedicadas a Brugueras antiguos, y de ahí he pillado yo Sacarinos apócrifos de los no reeditados, un puñadillo. Y me consta que lo que pasa muchas veces voy para mirar y no tengo, y cuando voy con intención de comprar han volado todos, que es lo que suele pasar con estas cosas. Qué fuerte. Usualmente, claro, porque lo que es Ibáñez, que no sea de Mortadelo y Filemón, suele estar bastante mirado, porque claro, es en plan, claro, no se ha vuelto a reeditar en la vida y es como, coño, es una oportunidad perdida. Cada vez que hay alguna cosa así es como de, los únicos que sí que se reeditan son los que, aunque no fuesen dibujados directamente por él, sí eran con guión suyo. Yo que sé, cosas como Chichas de Ciclodoveo, que a lo mejor suyo. Exacto, sí, exacto. Claro, pero Miguel, bueno. Te iba a comentar una cosilla. Dime. Ahora que me has hablado del Botones Sacarino, cuando estuve en Francia, en Angoulême, estuve hablando con estudiantes del máster de cómic que hay allí, ¡guau! Nivelaco, y uno de ellos me dijo que en clase les dijeron que es que sí, Ibáñez plagió a Spirou con el Botones Sacarino, no sé qué, y también plagió Viñeta. Lo que plagió realmente fue a Gastón Lagaz más que a Spirou. Efectivamente. Eso, Gastón Lagaz, perdón. Sí, exacto. Es un tema muy ambiguo y tal, por supuesto, tiene su polemiquilla, pero sí, es verdad. Sí. Eso fue debido a eso, porque decían que Bruguera al principio lo que hacían la mayor parte de dibujantes era leer los cómics que venían de Francia y en su mayor parte lo que hacían era... Exacto, de que lo distribuían. Y en parte de su modus operandi era plagiar algunos de los chistes. Usualmente a veces cuando eran plan... Aunque decirle... cosa que comenta a la vez, aunque tampoco puedo citar frase directa, pero me consta que lo ha comentado en alguna entrevistilla, y aunque no le haga gracia al tema, las pocas veces que logras que se moje cuando vas a verlo y tal lo llega a decir, que es que lo de copiar a la GAF fue completamente imposición editorial, de mira, tú mira esto, pues tú copias. Me imagino algo así, ¿eh? Por ejemplo, también justifica así la diferencia tan cafre que hay entre los primeros mortadelos largos, súper bien elaborados, entiéndase, su foto atómico, Valor y el Toro, claro, y luego el resto son realmente más representativos de Mortadelo que esos dos que eran copiar viñetas franco-belgas distintas y mucho más artístico y menos suyo. Y era imposición editorial, no es que sean malos, al contrario, de hecho son de los mejor valorados. Pero era casi siempre imposición editorial, no es que él quisiese plagiar porque fuese un vil traidor que solo copia. No, claro. No, yo imaginé eso, ¿eh?
De hecho, de esos... Bueno, si queréis lo podemos comentar luego en el programa, pero tengo... claro que sí. Al final vamos a agotar los temas ahora. Está saliendo una conversación súper guapa ahora. Ya, por eso digo, es que hay una anécdota muy divertida de Valoria al Toro. Mario, guárdatela, por favor. Vale, Guárdatela, me la guardo, que esto está quedando guay. Sí. No lo estropeemos. No, lo de hecho digo, que si queréis empezar ya, vamos, por mí sí, Vale, solamente, luego, hablamos de las pelis de Fraser. Luego del estado actual de Ediciones B, también podemos hablar eso de lo del tema del plagio y toda la movida. Y luego el tema de la herencia, de la influencia de Bruguera y tal. Podemos hablar de cómo está el estado del cómic infantil actual, de cómo, no sé, cómo ha influido en cómics como los vuestros, así más o menos. En fin, y cómo, por ejemplo, lo hablaba con Mario ahora, que sus cómics, más que enfocados para un público infantil, son más bien para un público juvenil y más tirando a lo adulto incluso, porque son cómics macarrillos, o sea... Eso ha pasado mucho en general, porque el mercado del cómic infantil está prácticamente muerto. Sí, es decir, absolutamente. los que consumen TVO son básicamente viejos como nosotros. Básicamente. Eso, ahí está. Pero Eso mayoritariamente quiero decir, ¿no? Que no digo que no haya nada que no Sí, lean y tal, pero el... estoy viendo aquí la es tira. coger el estilo Bruguera y adaptarlo un poco más a lo decente. Yo mismo dibujo en plan Mortadelo y Filemón y tengo una serie de TVO que se llama Papá Suicida, o sea que... Sí, tío, la de Papá Suicida me encantaba, te tío. la voy a buscar, ya que estoy, sí, eso, sí. Publiqué unas cuantas en Ojo de Pez y en Fancipote. Mario, estoy viendo la tira de la serie de animación. Qué buenísima. Es que cuando estabais A ver, hablando de la copia pegada que va acuerdo. A ver. Es que lo hice hace tiempo ese, y cuando estuvisteis hablando de la serie he pensado, pues mira, ya que estoy os lo enseño para que más o menos tengáis un poco de idea de qué es lo que yo opino de la serie, vamos. Eso es muy horrible la serie. Me llevé una decepción enorme. Tengo una pequeña anécdota que no voy a gastar ahora, pero No. luego lamento del tema de la serie. Es muy gracioso. Muy bien. Miguel, te quería comentar. Dime. Vamos a intentar hacer programa de 1 hora, pero me parece que aquí hay demasiado contenido. O sea, yo creo que vamos a intentar 1 hora y media. Porque... Sí, vale, sí, no, lo veo bien, porque algunas veces cuando grabo otros podcasts, aunque están divididos por secciones, Sí, es verdad que yo mismo un podcast de 3 horas se me hace infumable si no, es no. para la media. Yo Lo digo normal- más que nada como oyente, No, me claro, refiero. claro. Creo que 3 horas es una bestialidad, ¿no? Sí, Aunque hay sí. gente que lo prefiere. Sí, no, No, ya digo yo que ya os aviso que aquí tengo un problema de que como estoy en casa de una familia y tal, que a partir de las 8 aquí puede pasar lo que sea, que a lo mejor en algún momento se oye por aquí algo raro y tengo que cambiar de habitación o algo, así que no se Claro, extrañe. cortar un segundo y luego editarlo tampoco, pues bueno. Exacto. Sí, Por eso no, digo, por eso ya os no hay aviso. problema. Yo también no me lo voy a adjudicar, a fin de cuentas aquí nuestro mecenas es Jorge, o sea que... Vale. Nada, yo estoy, vamos, súper agradecido de que estéis aquí, de verdad. Vamos, no sé cómo expresarlo, de verdad. Vamos a ver si sale bien. Eso Y es. nada, al lío, caballero. Lo que hago siempre antes de empezar a grabar es ponerme un cronómetro, Ujú. cuento 15 segundos o 10 segundos, vamos a contar, y empiezo el programa. Hago la entrada, hago un 1001, 1002, 1003 de pausa, después de esa pequeña presentación, y luego tiro para adelante, ¿sabes? Entonces, te presento primero a ti, Miguel, luego Muy bien. pasamos con Mario y ya empezamos al tema, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien, pues tengo aquí el cronómetro y los 10 segundos empiezan a partir de ya, y silencio todo el mundo. Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube y Radio Universidad Almería en el 98.4 de la frecuencia modulada. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge López, el Decote. Esto es Cómic Mundial, un podcast donde entrevistamos a artistas de diferentes países, especialmente de España y de Latinoamérica. Tenemos ya disponibles en nuestro canal de YouTube los 10 primeros programas de la primera temporada. Y en líneas generales seguimos una dieta variada con autores de muchos sitios diferentes, pero para empezar esta segunda temporada hemos decidido pues comenzar con algo muy nuestro, muy como de jamón serranito, y para ello vamos a conectar primero con Córdoba con nuestro amigo Easmo. Hola Easmo, ¿cómo vas? Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí vamos, pasando un poco de calor. Me imagino allí en Córdoba estarás para cocerte.
Sí, bastante. O sea, aquí tenemos que invertir en la semana de 14 cachos en vez de 7 días, y dormir en la hora de la siesta, si no. Uf, ya me lo imagino. Bueno, y además conectamos con nuestro amigo Mario DS en Alcoy. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. Bueno, estoy encantadísimo de teneros aquí a los dos en este programa. Y bueno, hoy vamos a hablar en concreto de vuestros cómics que habéis dibujado por separado. Vamos a ir definiendo, pero sobre todo hablar de vuestras influencias artísticas, en concreto de la escuela Bruguera. La escuela Bruguera con sus cómics de clásicos del humor infantil, que bueno, nos ha influido a muchos, a varias generaciones de lectores y de artistas, y que en vuestro caso, pues al leer vuestros cómics se puede percibir un poco, ¿no? Sí, exactamente. Es ese estilo que, pues básicamente de un tiempo a esta parte ya básicamente está casi extinto, pero aún así sigue teniendo a sus seguidores, sigue teniendo a su grupo de fans reducido, que poco a poco aún así sigue manteniendo. Mm-hmm. Vamos, son digamos ya los fans ya creciditos, ¿no? No, sí, salvo algunas excepciones, por supuesto. Ya siempre he oído hablar de gente y tal que tiene a sus hijos y a sus hijos les dan mortadelos, así para que los lea, y al fin y al cabo, pues la cosa, mientras siga habiendo gente que lo perpetúe, no va a morir. Pero que igualmente es un, digamos, es un estilo que se ha acabado convirtiendo ya en un riesgo para publicar, más que nada por, sí, digamos... Que dicen los padres, fírmame este TVO para el peque, en verdad está, pero bueno. Exacto, normalmente es para el padre, exactamente. Y para 10 más que se llaman como yo. Sí, exacto. Claro, no, sí, desde luego ahí se nota ya, bueno, un cambio generacional, pero que eso lo vamos a ir comentando a lo largo del programa, porque es un tema que da mucho de sí. Bueno, en primer lugar, voy a presentaros a cada uno. Easmo es colega ya desde hace años de un servidor, es cibercolega más bien. Forero habitual de Vandal también. Pedazo de currículum, ¿sabes? Vaya, ya se dice todo. Y ha publicado en fanzines generalmente. Ha publicado en fanzines como Fancipote, allí en Córdoba, Ojo de Pez, y también Machacando el Joystick. ¿Es de allí de Córdoba este también? ¿O no, Machacándose el Joystick era un podcast. Lo que ocurre es que querían tiras cómicas, realmente para una web hermana que nunca llegó a dar fruición. Ajá. Pero las tiras cómicas que eran para la web hermana que iba a salir, que se iba a llamar Jugando a Media, las titulé, valga la imaginación, Dibujando a Media, y las acabé publicando en Machacándonos. Hice unas cuantillas sobre el mundo del videojuego. Ajá, muy bien. Y que eres ceguero y nintendero a la vez. Sí, no sé cómo se come eso, pero lo soy. Sí, increíble. No, o sea, yo también soy muy fan de ambas compañías y sus juegos, ¿no? Pero igualmente ver tus cómics de Super Mario, de Wario y de Sonic, vamos, aquel Sonic Reikai hace ya un siglo. No sé cómo te acuerdas de eso, tío. Hombre, eso me acuerdo perfectamente porque gracias a eso yo me metí en el mundillo del cómic, de la creación de cómic. Con aquel personajillo que trabajé contigo, el Chinorri. Sí, me acuerdo que te metí como malo. Aquel Chinorri que me hizo mucha gracia, y bueno, el resto del cómic os lo recomiendo muchísimo si anda por ahí colgado todavía, no lo sé. Pero... no solo merece la pena las primeras páginas, luego se convierte en aquello que parodia y me desvirtúe. Luego ya... Yo, en concreto, me moría de risa con el personaje del Wesker, ahí con la voz de Chiquito de la Calzada, o sea, con la frase de Chiquito de la Calzada, o sea, me moría, literalmente. Bueno, vamos, me parecía una genialidad, pero bueno. Y por otro lado tenemos a Mario Domínguez, conocido como Mario DS, sobre todo en la web Subcultura, donde tiene subido varios cómics, tiene cómics ya terminados y otros que sigue actualizando semanalmente, que eso lo vamos a ir comentando. Y yo quería preguntaros a ambos cómo empezasteis a aficionaros a los cómics y luego a crearlos. Empieza tú, Miguel, a ver. Pues bueno, me imagino que va a ser muy parecido a lo que va a decir Mario, porque creo que poca gente va a ver en España. Bueno, de nueva generación todavía. Va a haber mucho que por ir a la contra reniegue. Pero la inmensa mayoría va a decir, empecé leyendo Ibáñez, Bruguera en general. Una buena mayoría. Y fue básicamente eso. Era, pues mira, es una manera de yo tener
control creativo, yo contar mis chistes y mis historias sin tener, digamos, que depender de terceros. Yo que sé, por ejemplo, quieras rodar un corto, dependes de toda la gente y simplemente con que te fallen los actores ya estás fastidiado. Claro, claro. ¿No? Entonces, con los cómics es como decir, pues mira, es como, tengo yo aquí control para contar mis cosas y empecé a gustarme. Yo recuerdo que hacía plagios descarados de Mortadelo y Filemón cuando estaban, por ejemplo, en primaria. Y algún profesor hasta le caía medio en gracia y se los dejaba y tal. ¿Puede? Esto ya es hablar muy, digamos, no sé si esto será así, pero en el colegio de primaria puede que la biblioteca, que me acuerdo que los acabé regalando, esto todavía alguno por allí de los que hice con, yo qué sé, Madre mía. no sé, 8 o 9 años, puede que esté, ¿sabes? Por allí, puede que si no los han tirado, los han mandado a la noche de los tiempos, puede que todavía ande alguno por allí. Joder. Y luego, pues eso, luego ya me pasa como a muchos de la generación, que luego ya sigue siendo fan de la escuela brugueriana clásica, solo que le aplicas el cinismo que se te va inculcando según te vas haciendo mayor, ¿no? Claro, luego ya empieza a dibujar burradas como Papá Suicida, cosas así, ¿no? Entonces, ¿Sigue colgado por ahí el Papa Suicida? sí, tiene que estar tanto en mi blog como en Ojo de Pez si no han tirado los números anteriores. Vale, no, es que, joder, tiene mucha gracia el puñetero Papa Suicida. Joder, bueno, pues yo iba a decir respecto a lo de cómo nos hemos criado con lo de Bruguera, que yo creo que alternábamos el Micho con el Bruguera. Total. Mario, ¿tú cómo lo ves? Yo, de hecho, eso, en el fondo también sí que es verdad que voy a decir básicamente lo mismo que él. Yo era en plan, mi fiebre me viene desde los 6 años, mis padres guardaban varios cómics así de su época. Tenían básicamente entre Krull, el Hombre de Piedra, tenían cómics de los Cuatro Fantásticos, tenían algún cómic de Hulk, algún cómic tal, de Superman, y de Mortadelo y Filemón tenían un pequeño cómic de con la colección Olé, porque el resto los habían tirado. Pero ese en especial fue un cómic de colección Olé y ese fue mi primer cómic de Mortadelo y Filemón. Recuerdo muy bien que me lo papeé desde el principio hasta el final, es decir, los otros no me interesaban porque ya ves tú qué tontería, es decir, era porque como yo a mi tierna edad de 6 años veía a los tíos musculosos, cachas, así, dibujados de manera realista, y yo como era el típico niño que me gustaban los cómics de los dibujos animados de los Looney Tunes y de Disney y de todo el rollo ahí más noventero, y claro, veía esos cómics de Mortadelo y Filemón y pensaba, uy, esto tiene un estilo de lo que me gusta. Y me fui papeándolos y papeándolo. Y decía, aunque no sabía leérmelo, pero da igual, yo seguía papeándomelo hasta que al final aprendí a leer gracias precisamente a ese único cómic de Mortadelo y Filemón. A partir de ahí fue todo. Es decir, a partir de ahí fue mi ambición, de hecho, a la hora de dibujar. Fueron pasando los años, me iba haciendo fan de otras cosas. Al final, lo que más dibujaba, lo que más me gustaba dibujar, lo que ya, a partir del momento que dije yo quiero empezar a dibujar, lo que más hacía eran calcos de Mortadelo y Filemón y de las Tortugas Ninja, que era como, joder, menudo mix, pero ahí estaba yo con, qué sé yo, 8 años haciéndome mis fanfics de Mortadelo y Filemón conociendo a las Tortugas Ninja. Sí, tenía su puntillo bastante confusamente épico. Wow. Oye, eso que rule, que rule. No, ya, si a estas alturas ya... De hecho, creo que para alguna web tengo alguna de los cómics, alguna de las pequeños dibujillos que hacía de las Tortugas Ninja de por aquel entonces. Y nada, y a partir de entonces fue como... Básicamente llevé toda mi parte de mi vida plagiando el estilo de Ibáñez. No fue hasta más o menos empezar mis estudios en el ciclo de ilustración más o menos, que fue cuando ya empecé a... Bueno, realmente me motivaron a ello, a intentar conseguir un estilo más personal, más propio, hasta que así poco a poco es como dices... te acaba inculcando también la adultez, ese modo de vida más cínico y tal, y eso pues se nota, es decir, acabas teniendo un estilo muy burgueriano, pero al mismo tiempo le añades todo ese cinismo, esa mala uva más heredada de los Simpson o de la vida real, que al final acaba por impregnar todo el cómic. Y bueno, así es como se crea el estilo de uno mismo. Claro, y claro. Vamos, Bruguera fue, en ese sentido, Bruguera fue una parte muy importante de mi educación. A mí lo que me llama mucho la atención es que, como, bueno, lo vamos a repetir hasta la saciedad, que nos hemos criado con muchos de los cómics de Bruguera, los que somos aficionados, sea Mortadelo, o las otras creaciones de Ibáñez, Super López, Anacleto, los cómics de Ramis, los de Cera también, el Pazman, en fin, todos estos. Pero sin embargo, a nivel artístico, pues muchos artistas españoles han recibido pues las influencias de los cómics norteamericanos, del manga, de ya otro rollo, o a lo mejor más de no, vamos a llamarle la novela gráfica, ese término tan esnovista que me parece, por lo menos. Sí, leo cómics pero soy más guay. Sí, exactamente. Los cómics son para niños, la novela gráfica es para
es para gente, en fin. Nada, pero aparte de etiquetas, pues como que a nivel artístico eso se olvida, ¿no? Esos cómics infantiles, incluso ya hablando de los clásicos europeos, sean como Asterix, como Tintín, en fin, Lucky Luke, todos los clásicos, o incluso los más modernillos como Titef, por ejemplo, que no sé, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que el cómic infantil juvenil, vamos a subir un poco el listón, está muy de capa caída. Bueno, al menos en España. En España. En España especialmente sí. En el resto del mundo yo lo veo bastante en auge. De hecho, en Estados Unidos, ya solo contando los cómics que adaptan a series de dibujos animados, hay bastante tirón. Y hay muchos, precisamente, hay muchos dibujantes de superhéroes que empiezan principalmente o bien con editoriales de Cartoon Network o de Disney para luego ya saltar ahí. En ese sentido, ahí sí. El problema está en que aquí en España hemos perdido totalmente el norte ya en ese aspecto. Sí. Dibus era la última editorial que quedaba, que apostaba un poco por el tema infantil y a medida que fue avanzando, quitando cómics de por medio y dejando únicamente artículos, al final se acabó en nada. Y claro, hoy en día la Dibus está cancelada y básicamente no queda ninguna revista específica que aposte por un tipo de cómic infantil. En todo caso, la Boeing, que a veces incluye algún cómic estadounidense, pero obviamente es como lo típico de, bueno, tenemos un vacío de 4 páginas, lo vamos a rellenar con este cómic que hemos pillado de por ahí y ya está. No, sí, por ejemplo, con respecto a la situación que hay en Francia ahora, allí tienen de toda la vida la revista Spirou, y ahí pues ahí se siguen publicando los cómics infantiles y tal, que algunos luego los publicaban en la Dibus, por ejemplo, el de ¿cómo se llama este? ¿Kid Paddle? El de Kid Paddle, efectivamente. En fin, este tipo de cómics que ya pues con el paso del tiempo ves que no. Y ahora pues sí, a lo mejor la tendencia actual tira o para los superhéroes, ahora con todo el tema de las películas, todas las adaptaciones que se han hecho, el rollo del manga por toda que ya ha decrecido un poquito. Y el manga lo que le ha pasado es eso, es la burbuja, el rollo de que han vivido durante mucho tiempo en los 90, 2000 ha habido una burbuja tremenda en la que ha habido una sobreexplotación, es decir, se hacían lo menos 30 animes al mes, por decirlo de algún modo, y claro, llega un punto en que dices, hombre, pues la originalidad al final se acaba, y claro. Ahí está, claro. Y luego ya, pues toda esta tendencia de la novela gráfica y los webcomics estos clónicos de moderna de pueblo, de solo a mí me pasa esto. Oh, no, a mí también. Le voy a dar un like. ¿Sabes? Compartir. Son los cómics del yoísmo. Del yoísmo, ¿A qué te ha pasado esto alguna vez? Hostia, sí. Hostia, que alguna vez tú has cagado y te ha salido marrón. Yo qué sé, qué tontería acabo de decir, pero bueno, sí, vamos, ¿qué es eso? Sí, un poco así. No sé, son las tendencias también, ¿no? Pero igualmente, si por algo quería hacer este programa... Daría para estudio los cómics estos porque muchos tienen un montón de rasgos que se podrían estudiar como subgénero, ¿no? Sí. Sobre todo esa tendencia que hay, que de hecho, que tire la primera piedra que esté libre de pecado, que yo lo he hecho y yo ni siquiera soy dibujante, soy un connoisseur, ¿no? Soy un aficionado sin más. Pero cositas como ir de enrolladillo, intentar conectar con el lector y parece que el hecho de puntualizar un fallo parece que lo anula. En plan cartelito esto de aquí es esta cosa mal dibujada, jaja. No, ya sé que está mal dibujado. Eso es normal, eso es normal. Cosas así, ¿sabes? Tienen como su pequeña idiosincrasia y daría para subgénero, creo yo. Sí, eso normalmente se ha hecho un montón de eso. Todos los dibujantes hemos acabado pecando de eso, pero a ver, es normal también. Es ese rollo como de complicidad, como de venga, vamos a autocriticarnos un poco. Sí, pero ya aquí se ha usado hasta el exceso, ¿no? No, como todo un poco. No, pues bueno. Pues yo lo que a mí me da pena es en toda esta situación es que hay artistas como vosotros y otros más, así por pensar, me acuerdo, o sea, pienso por ejemplo en Eva Bonache, que ahora mismo está haciendo una especie de fancómic con uno de los que hicieron los cómics estos apócrifos de Mortadelo, me parece. Se llama Jordi Parayes o algo así, se llama, creo. Sí, exactamente. Que es con el personaje este de W de Wolframio. Sí. Y con otros personajes y tal. Y dibuja a la chica súper bien. Vamos. Sí, de hecho le ha quedado un cómic muy decente, es decir, ha quedado muy guay y con un aire muy a lo brugueriense, muy bastante bueno. Y encima, además, Asmo, ella es también ceguera, súper ceguera. Pero yo lo que pasa cuando me dicen que alguien es ceguero para intentar establecer complicidad, digo, ceguero que se quedó anclado en los
90 o de los que todavía se compran cosas como el Valkyria Chronicles? No, de los 90, de los 90, obviamente. Eso no cuenta, ¿no? Hablar con un seguidor para que luego esté resentido permanentemente, digo, hostia, ¿no? Que yo también juego cosas de ahora. Hombre, de ahora también, ¿no? Pero quiero decir que se nota que le gusta, ¿no? Porque ella, por ejemplo, hizo para un concurso de la Hobby Consolas, hizo un cómic de Knights, el clásico de Sega Saturn, y se notaba un montón el estilillo de Bruguera. O sea, mezcló Knights con Bruguera y le quedó guay. Entonces ahí, no sé, se nota la influencia, ¿no? Pero a lo que voy es eso, que yo creo que la influencia artística y su herencia, eso es lo que vamos a comentar a lo largo del programa, me parece súper importante. Y en el caso de los cómics de Bruguera, hubo ahí, a partir de los 90, como una brecha que cortó de cuajo todo eso, creo. Sí, No sí, sé. de hecho... Puede vamos, ser. En podría en decirse- cierta medida, digamos a nivel de producción. Podría decirse que fue básicamente después del fracaso de Ediciones B al intentar recuperar todos los formatos de las revistas, después de ese intento fallido y tal que fue el último, que francamente es una pena porque la verdad a mí me pareció un renacer muy digno, pero claro, el público no contestó. Hmm. Yo creo que más que nada tiene que ver, aparte de que con que se nos comieron gran parte del mercado extranjero, o sea, mientras que el mercado extranjero en ese momento pegó muy fuerte y se nos acabó comiendo, todo lo que era la publicación española que se asemejaba ligeramente a Bruguera, a la gente le empezó a parecer un poco... Vamos, es mi opinión. Sí. O sea, creo que más que nada la gente que veía esos cómics más anclados en la época Bruguera, que parecían tanto a ese rollo, que tenían esas reminiscencias, lo vieron un poco como, ay, bueno, esto es lo que leíamos de niños, pero es que ahora lo que mola es lo que esto, ahora lo que mola es Akira, o los cómics de Seth Fairlane, o vamos, este tema más ahí, más oscuro, más chungo. Ujú. Y claro, Sí. fue digamos pasando de más allá. Fue pasando de moda, por decirlo de algún modo, hasta que ya pues la gente acabó denegándolo, por decirlo de algún modo. O sea, ya Incluso, acabó siendo algo del pasado. incluso eso le pasó también a la generación del Víbora, porque fue, o sea, Total. yo recuerdo Sí. que salía hace poco un dibujante que decía, es que por culpa de los cómics americanos y el manga se fue todo a la mierda, ¿no? Y yo digo, sí y no, sí y no. Mm, No, a ver, porque no yo tienen creo la que culpa. ellos hicimos uno de nuestros programas, lo dedicamos al Víbora, en el que hablamos con el director de un documental sobre el Víbora, en el que entrevistaba a sus autores, y ellos mismos no fueron conscientes de que se les pasó el arroz, Ese es el- entre otras cosas. A veces el gran problema es ese, que no se sabe contactar un poco con el lector actual. O sea, a lo mejor estás muy enfrascado en que tienes un estilo de dibujo y tal, y este es tu manera de contar las cosas, y me parece genial. El problema está en que el mundo del cómic a lo largo del tiempo se basa en unas directrices, en unas normas, que si no sigues, si no estás al día en esas normas, puedes quedarte peligrosamente atrás. Por poner un ejemplo, hoy en día nadie haría, por ejemplo, un cómic, mira, esto es muy exagerado, pero por ejemplo, los tebeos del principios de siglo, podemos ver cómo había viñetas en los que el texto ocupaba un 60% de la viñeta y el personaje solo cabía en un 30% menos, Claro, un menos claro. 20%. Totalmente, Eso. y eso es una cosa también en la que he caído yo porque es el tipo de cómic que más he mamado. Y es verdad que hoy en día también habrá alguno que por ir a la contra, yo suelo ser de estos, lo admito, que diga que no, que es que ahora como está todo tan industrializado y tan medido, como se enseña por ejemplo en las escuelas de dibujo, de no puede hacer demasiadas veces la misma pose o el ángulo de visión porque si no el lector se aburre, tienes que mantenerlo entretenido con gags visuales o con cambios de cámara o con no sé qué. Está todo tan medido que parece que es como más artificial, pero claro, es... Eso también es verdad. No, y no, aquí depende, si es cierto que es verdad que las murallas de texto, hostia, es que hay veces que eso, que es que era toda la viñeta a lo mejor una cara hablando y el resto era un ladrillo. Entonces... sí, no, a eso voy. Yo creo que la verdadera, el verdadero estilo, digamos, es el sentirte a gusto contigo mismo, pero al mismo tiempo intentar seguir las normas actuales sin llegar a ser infiel a tus principios. Ujú. Yo en ese sentido creo que es más o menos lo que debemos intentar al menos como dibujantes. Y ese es el problema que tuvieron gran parte de esos dibujantes que perdieron lo que es el apoyo del público. Que en muchos casos solían dibujar pensando aún en la época en la que ellos eran chavales y había ciertas normas que estaban aceptadas por aquel entonces, pero que hoy en día a lo mejor no tanto. Y muchas veces tampoco son normas, son realmente cosas como decir, ten en cuenta cómo es este público, tú puedes conseguir que este niño se interese por lo que tú dibujas, pero para ello debes atraerle. Y no vas a atraerle si directamente le enseñas primero lo que a ti te gustaba de niño. Debes intentar primero hablar en su idioma. Y luego, cuando hables en su idioma, le atraes ya a tu rollo, le traes a tu estilo. Y ya a partir de ahí, cuando ya tengas a este chico, ya puedes rayarte todo lo que quieras, liarte al máximo.
es lo que yo creo que debería hacer cualquier cómic. O sea, en el fondo, muchos cómics que veo actuales se basan en eso. Cuando intentan tirar hacia un rollo más experimental, más rollo independiente, primero siempre empiezan con un rollete más atractivo, como de, venga, vamos a intentar animar a la lectura de esto y luego ya vamos a poder meterle caña. No sé. En ese sentido, eso, creo que muchos del Víbora fallaban en eso, a lo mejor, en ese sentido de que aún seguían heredando muchas cosas de Bruguera que hoy en día a lo mejor se podrían considerar, claro. Claro, y además yo quería añadir que también es que, fíjate que nosotros hablamos de, es que fue, o sea, cuando éramos niños fue cuando leímos los cómics de Bruguera y tal, pero es que incluso en los últimos años todo ha cambiado mucho. Y nosotros ya que estamos ya un poquito tirando para arriba, Sí. ¿sabes? La verdad es que ya incluso todo va demasiado rápido, ¿no? Y hay que estar muy pendiente de todo del día a día para no sé, para Sí. seguir el ritmo a nivel creativo. Exacto, va demasiado rápido. Ahí en ese sentido, yo de hecho, pues estoy un poco ahí por meterme un poco de autospam, pero normalmente con el cómic de Jenny, sin ir más lejos, tengo que estar un poco al tanto de lo que va molando los niños. Y claro, como a lo que va molando los niños va variando de una cosa a otra, para que más o menos, para que mis personajes niños puedan mantenerse en ese estado perpetuo de actualidad, de un poco, actualidad, ¿no? exacto, de actualidad, necesito un poco ver también qué es lo que les va gustando. En ese mismo caso, por ejemplo, las peonzas que se pusieron de moda más o menos a medio año, a principios de año, aparecieron en el cómic así porque volvieron sí. a ponerse de moda. Sí, volvieron a ponerse de moda y yo pensé, ¿esto cómo coño voy a hacer que en mi cómic aparezca esto sin que parezca algo viejuno? Acabé poniéndolo y la gente dijo, y al menos tuve suerte porque la gente dijo, sí, es verdad, los niños hacen esto ahora, ¿eh? ¿Por qué coño ahora se ha vuelto a la moda de las peonzas, eh? La verdad es que es eso. Hay que ver. Exactamente, por eso me alegra en gran parte, porque precisamente en una de las tiras primeras que hice del cómic hice que los niños jugaran a los tazos, pero vamos, hice la coña de que uno de los niños había encontrado los tazos de una de sus hermanas y a partir de ahí empezaban a jugar y decías, joder, pues, esto es gracioso porque es así como un poco... Esto es gracioso porque es así como tumbar edificios ahí, jajaja, y algo así. Pues, me gusta porque con un poco de suerte, a ver si con el paso del tiempo se vuelven a poner los tazos de moda y mira, esa tira sirve también como actualidad. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Bueno, decir que los cómics de Mario, hemos hablado ha comentado a Jenny, también tiene subido ahí en su perfil el cómic de Toby el Chico Ardilla. También está el cómic en Crisis, que ya está, ya lo terminaste. Que este lo hiciste en colaboración con un guionista, ¿no? Este lo hice con un guionista que se llamaba Nejebur. Este chico pues guionizaba y tal, era bastante, digamos, se movía mucho en los círculos de su cultura y bueno, hicimos ese proyecto entre conjunto hasta que finalmente pues al final acabamos teniendo diferentes proyectos, diferencias entre este proyecto en especial y acabamos por dejarlo. Ah, vaya. No, pues Pero la serie estaba guay. Gracias. Estaba bastante guay, vamos, yo creo que ha sido de las que más han gustado en su cultura. Fue más que nada, recibió bastantes visitas en ese sentido, aunque claro, al final era eso. Era más que nada que teníamos diferencias creativas entre este cómic en especial y al final lo acabamos dejando, pero vamos, básicamente la tónica que teníamos en ese cómic era más que nada chistes muy bruguerienses y muchas parodias a muchas series en especial. Eso era lo que más le llenaba el cómic. No, a mí me llama la atención que ahora con este revival que está haciendo Bruguera de los clásicos, ya sea con las adaptaciones de Mortadelo, pues con la peli de Zipi Zape, que la ambientaron con esa mezcla de Harry Potter y la Orden del Fénix mezclado con los Goonies, ahí esa cosa que exacto, no está nada esa mal, pues me llamó la atención y dije, esto me recuerda al cómic de Mario, ¿sabes? Sí. Sí, como digo, eso fue una cosilla muy rara, lo compartieron un tiempo ahí en eso y fue como, bueno. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco puedo ser yo el que diga nada acerca de eso, porque al fin y al cabo lo que yo usé para crear a los personajes no era más que los típicos uniformes escolares de los años, vamos, o sea, de los de años colegio 50, privado, 60, así. de colegio privado, o sea, muy típico de la serie de Antena 3 del internado, sin ir más lejos. De ahí pillé gran parte de la influencia. Así que tampoco soy yo para decirles ahora a los de la principita, ¡ay, me habéis plagiado! No, porque en el fondo... Eso. Claro. Y yo te quería preguntar que aparte de todo lo que tienes subido en Subcultura, ¿has publicado algo a modo de fanzine o algo, lo que es impreso? Sí, en gran parte, bueno,
yo principalmente hice muchas participaciones en fanzines colaborativos. Mm. Realicé, por ejemplo, una participación en la que cogí varios de mis cómics más populares, entre los que eran de What If, Disney y Toby el Chico Ardilla, Ah, y sí. se publicaron todos en un librito llamado Webcomics 2.0, donde recopilaban a muchos autores de España. Ah, A partir de ahí, en dos revistas llamadas Webcine, que eran también otros compendios de varios dibujantes de webcomics de toda España, hasta que finalmente, pues, las últimas publicaciones que hice colaborativas fue una de Hora de Aventuras, en las que colaboré con una historia a modo personal de mi visión acerca de la serie, que eso también se puede ver en mi webcomic de la pantalla. Es muy bueno, eso es muy curioso, si os apetece verlo, lo podéis encontrar, es un cómic que ya lo publiqué en internet, porque como ya pasó un año después de que se publicó, ya lo pude editar, se llama Una ordinaria aventura, y se puede ver también en mi perfil. muy bien, Es muy bueno, bien. es curioso y mucha gente dijo que le gustó bastante mi aproximación, pero bueno, así... Qué guay. No, pues, Porque más o menos intenté compartiré... pillar el rollo de intenté, para que os hagáis una idea, es como intentar mezclar Hora de Aventuras con Desafío Total, solo os digo eso, ya... a partir ¡Hostia, de ahí- colega! Joder. ¡Wow, madre mía! No, de yo lo solo que digo puede eso, salir de ya... Si queréis echar un vistazo lo podéis ver. Claro, Y a no, partir de ahí, lo último que he hecho ha sido ya más a cuenta personal, que es el cómic de Jenny, La vida complicada de Jenny, ya lo llegué a autoeditar Ujú. como un cómic así de, digamos, siguiendo la estela de Mafalda, Garfield, porque es una tira cómica que se presta a ello. Mientras O sea, que todos mis digamos de cómics- línea horizontal, ¿no? O sea, Exacto. un formato como horizontal. todos mis cómics suelen tirar a un rollo vertical, ese es el único que tiene un rollo horizontal como de tira dominical. Por Ujú. eso pensé que a la hora de autoeditar, pues mejor empezar con ese, que era el que me daba más posibilidades de edición de una manera más económica y más fiable, y así pues pensar, venga, voy a arriesgarme con este, si tiene éxito continuaré con el resto. La verdad es que estoy contento por cómo ha sido recibido, así que ya está agotado, así que básicamente creo que sí, al final acabaré haciendo el de Toby dentro de nada. Hombre, Pero claro. estas cosas poco a poco. Mm. Pero vamos, que sí, estoy muy contento de mi experiencia autoeditada hasta ahora. Mira, pues eso, fíjate que no es un camino de rosas precisamente. No, para nada, pero... Nah, y yo te quería preguntar, ya que estamos con esto, el hecho de que hayas publicado tanto en internet, mucho más que en físico, ¿qué te parece que, por ejemplo, la gente, o sea, la gente el hecho de que te siga la gente, por ejemplo, por Mira, internet? yo creo que aporta mucho más, bueno, a la hora de la verdad te aporta mucho más publicar en internet que publicar en papel. Hmm. Porque cuando publicas en papel, obviamente la gente te compra, te valora, todo lo que sea y tal, y te envía mensajes de apoyo, te puedes preguntarles acerca de su opinión en persona, te lo pueden decir y tal. Pero a la hora de la verdad, internet es una buena manera de recibir feedback, porque recibes feedback por cada página, ya directamente por cada página que haces vas a recibir el feedback. Y eso te va a ayudar muchísimo a mejorar. Poco a poco vas a aprender de tus propios errores. La gente está atenta al proceso de ese cómic desde el principio hasta el final. Por decirlo de algún modo, mi modus operandi de hacer cómics, cuando tengo tiempo, hago como mínimo un buffer de unas 3 o 4 páginas para poder llenar durante las páginas siguientes. Y lo voy actualizando a una cada semana. Entonces, los comentarios van comentándome cada una de las páginas por separado. Y me van diciendo, vale, en esta te ha quedado algo raro, esta parte de la viñeta, o a lo mejor esta narrativa de aquí falla un poco porque primero se ve el bocadillo y luego tendría que verse el personaje al revés o a viceversa. Y esas cosas van molando porque te ayudan a conseguir que tu cómic, no sé, se exprese de mejor manera. Y de cara a una posible autoedición futura, ya tienes más o menos ese primer, ¿cómo decirlo? Ese primer vistazo, ese primer chequeo del público. Claro. En el fondo, tus comentaristas se convierten en tus beta testers. Así que valoro, no, Sí, bueno, es es aprovechar un poco el ir con los tiempos, ¿no? Exacto. Valoro mucho eso. Valoro mucho que pueda haber un feedback automático desde cada tira. Yo valoro muchísimo cada vez que me comentan y me dicen los fallos porque es precisamente lo que me ha hecho evolucionar. Claro, Cuando fíjate, perdona que te corte, fíjate antes, digo antes de internet, vamos a decirlo así, con los artistas normalmente se juntaban en grupos de amigos y se sigue haciendo, ¿no? Pero realmente la velocidad que ofrece internet en cuanto a creación y las respuestas del público es impresionante, ¿no? Porque es inmediato, puede ser desde cualquier lugar del mundo. Y eso es que te hacen resaltar lo que haces bien y lo que no haces tan bien. Puedes corregir lo que quieras y encima volver a editarlo. O sea, a lo mejor dices, pues no me da cuenta que he tenido tal cagada de lo que sea. Pum, quito la página y vuelvo a subirla. No sé, son cosas que antes eran imposibles. Exactamente, es por eso digo que, Claro. vamos, la publicación en internet sigue molando por ese sentido. Es decir, a mí me mola por eso, por el automático chequeo de errores al mismo tiempo en que vas publicando. De este modo,
no, aparte de que te ayuda a mejorar en ti mismo, te ayuda también a, no sé, a crear una complicidad con el lector, a que el lector también, no sé, es lo que yo opino también, como también seguidor de otros cómics, que si el lector se nota a sí mismo como con poder, con voz y voto, de decir, mira, pues me creo que esto podría quedar mejor de la otra manera, y se ves que el autor pues es participativo, que dice, pues mira, tienes razón, que no es el típico autor endiosado que te dice, no, pero yo ya lo he hecho así y así se va a quedar para siempre y tal. No, a mí de hecho me gusta eso de la publicación por internet precisamente porque cuando un autor se siente participativo y se siente con ganas de que la gente se convierta en su profesor, en su tutor y le dé cañita, la verdad es que al final se consigue una compenetración muy importante. Eso es por eso por lo que a mí me gusta publicar en internet, me gusta que me comenten y al mismo tiempo me gusta comentar. No sé, es ese rollo de feedback, de ayuda mutua. Y en este caso, el ritmo de trabajo que tiene, esa página por semana, más bien, ¿no? Sí, intento al menos que al menos una página a la semana como mínimo. Luego ya tengo unos cómics, por ejemplo, suelo publicar, si tengo suerte, publico 3 páginas a la semana. Si por ejemplo puedo hacerlo fácilmente, puedo publicar 3 veces a la semana, pero si ya no, si ya estoy presionado por otros encargos, otros trabajos que tengo en la vida real, pues al final lo tengo que dejar a una página por semana porque no hay más remedio. Pero bueno, intento mantenerme siempre ese ritmo, es como una especie de mantra personal, como de, si no publico algo una vez a la semana cuanto menos, le pierdo el ritmo y no me gusta, no me siento cómodo. Claro, claro. No, Juan, es que si te adecuas a ese tipo de publicación y lo haces bien, pues luego eso se ve, aparte de que el cómic esté más o menos currado, pero eso ya hace que tenga un seguimiento por parte de los lectores Sí, de no, la web. sí, normalmente la gran parte de cómics que suelen llegar a bastante lejos en cuanto a número de visitas y tal, suelen venir de hecho por eso, por la continuidad y por la periodicidad. Aunque bueno, yo personalmente más que por periodicidad lo hago un poco por huevos, por personales, por desafío, por meterme un desafío para mí mismo. Sí, bueno, y también que Internet parece que tienen todos déficits de atención, entonces si dejas de proveer, pues... Sí, no, eso también. O sea, siempre está el rollo de que de repente si fallas a tu cita, aunque sea unas 2 semanas o 3, de repente ya está algo que te dice, actualiza ya, weón, ahí en mayúsculas, como de... ya como, joder, tranquilo, tío, no sé, o sea... Haz otra cosa mientras yo dibujo, ¿no? De todas maneras, yo creo que eso, sin excusarlo, tiene que ser hasta bonito. Eso es que dice, hostia, tengo caché como para que la gente me insista en publicar, ¿sabes? No, es como... precioso. Si cuando te hacen eso es como, vamos, es decir, te alegras un montón de pensar, coño, pues que la gente de verdad esté esperando algo tuyo y tal cada semana de eso, pues te alegra. Al mismo tiempo, sí. Claro, te viene la presión de, pues nada, tendré que hacerlo, pero claro, ese es el tema. Por suerte muchas veces la gente es comprensiva y lo dice, bueno, al fin y al cabo tú no estás cobrando por esto es algo que estás haciendo gratuitamente, pues mira, hay suerte que a la mayor parte de veces la gente, al menos los que te conocen un poco más, que al menos son más participativos, pueden pensar, venga, va, tienes vida, lo entendemos perfectamente. Pero igualmente, vamos, siempre habrán los típicos que, vamos, que es en plan de, no, tío, tú tienes que hacerlo ya porque esto ya es como un trabajo. Tú estás en internet ya es tu trabajo. Te has convertido en una personalidad de internet y esto significa todas las putas semanas y si no, a cagar. Ya pierde, como dice Miguel, digo, Asmo. Sí. ya ¡Spoilers! ¡Mi nombre! ¿Cuál es tu nombre? Ya, como dice Asmo, es verdad que parece que la vida de internet es... ya, o sea, hay como un déficit de atención y si no subes con la periodicidad que a la gente está acostumbrada, ya como que dices, pero ¿tú quién eras el que subía esto, no? Bueno, comúnmente pasa también mucho con los cómics así que tienen una continuidad. Por poner un ejemplo, los cómics que tengo, por ejemplo, el de Toby y el de Jenny se diferencian en que el de Jenny tú puedes a lo mejor dejar de leerlo durante un tiempo. Ajá. Y luego vuelves a continuar y no pasa nada porque cada tira tiene un chiste. Cada tira tiene un chiste personal, independiente, que aunque sigan una trama general, usualmente cada tira funciona por sí misma. Mientras que por el contrario el de Toby no, porque el de Toby ya es un cómic de aventura que sigue una aventura concreta desde un tiempo. Y claro, en el momento en que me dejo ese durante un tiempo en hiatus, cuando vuelvo de repente alguno a lo mejor me dice, ay, no me acuerdo por qué está haciendo esto. He tenido que darle... Con el tema de la organización, te voy a hacer una pregunta, Mario, con el tema de la organización, reconozco que me podría haber leído un poco más el de Toby, por ejemplo, aunque me he centrado mucho en el de Jenny porque como es de gags, me hace mucha gracia, que además me he ojeado. Pero a la hora de organizar, por ejemplo, las tramas, me he dado cuenta de una cosa que le pasa a muchísimos webcomics, ya no solamente en España, en su cultura, sino en general, ¿no? De que me he leído de otros sitios. Y es, a la hora de organizar, o sea, hay gente que a lo mejor en lugar de páginas completas,
lo mejor publica tiras, ¿no? De este tipo periódico de 3-4 viñetas en horizontal, por ejemplo, ¿no? Y hacen como arcos argumentales con tiras y en plan de... Y dicen, es que este arco está durando mucho. Y a lo mejor dices que son 20 tiras, sí, pero 20 tiras serían 4 páginas en organización normal. Entonces, es curioso eso, ¿eh? ¿tú te has dado cuenta de esto que ocurre en los webcomics a la hora de organizar cómo engaña el ritmo de publicación con respecto a la cantidad de contenido real que estás publicando? Te digo, a lo mejor alguien te dice, tío, es que esta ha durado, ¿qué te digo yo? 20 tiras, pero claro, 20 tiras es eso, es 4 páginas, no son páginas enteras, ¿no? Claro. Entonces... Exactamente. De hecho, por eso... No sé si tú tienes que decir algo al respecto, porque es parte del tema de ir con los nuevos tiempos, ¿no? No sé si cambia la organización o eso es un complicado. poco la vida real en cuanto al ritmo de publicación más que el contenido real publicado. No sé qué piensas. Es que es complicado, de hecho. El tema está en que hay muchos que suelen realizar los webcomics en base a seguir eso, lo que tú dices, unas sagas y tal. Y a veces, pues por ejemplo, hay gente que publica tiras cómicas, así cortas, en las que de repente pues te van a mantener una saga de a lo mejor unas 20 tiras, y claro, si no lees las 20 tiras de esa saga, a lo mejor esas tiras por sí mismas no tienen sentido alguno. Pero bueno, realmente eso es algo que se suele hacer desde tiempos de Garfield. Es decir, en Garfield también a veces había la trama en la que Garfield va al veterinario, o la trama en la que Garfield, es decir, Jim Davis era muy de eso. Lo que pasa es que no sé si estoy siendo yo muy quisquilloso, si me estoy poniendo un poco anal con el tema. No, pero por ejemplo, cuando lo hacía Garfield, sí, eran diversos chistes relativos al mismo tema. No es que literalmente, como pasa ahora con muchos webcomics, la acción se corte en la viñeta 4 de una tira de 4 y la siguiente continúe, sí. ¿Sabes? Son 4 chistes del mismo tema de Garfield al veterinario, sino que realmente son continuadas. Vale. No, sí, eso es verdad. Eso suele pasar en algunas tiras cómicas. Normalmente yo también suelo ser muy reacio con ese tipo de tiras. No me gusta estar siguiendo un cómic en el que se está contando un chiste que no va a acabar hasta la semana que viene. Es muy frustrante. A mí eso no me acaba de convencer. Por eso yo creo que cuando haces un webcómic, lo suyo es que si haces un cómic en el que tienes que crear una tira, un chiste, al menos en la página y tal, una tira cómica de unas 4 viñetas cada vez, no puedes hacer una tira que... Es decir, que guarde un chiste que no se va a desarrollar hasta después de 4 tiras. Exacto. Porque estás echando a perder la reacción del público. Porque la importancia en un chiste, al menos a mí, en mi modo de verlo, es que el público se sienta inmediatamente el chiste. Es decir, que le entre a los ojos inmediatamente. Si le tarda en llegar durante 4 viñetas, el chiste se pierde. Durante 4 semanas, quiero decir, el chiste acaba perdiéndose. No sé. Es que este método nuevo, digamos, o moderno, vamos a decirlo, de eso de contar arcos con, como dice Asmo, de 4 tiras que ocupan eso, que en verdad a lo mejor son, o sea, 20 tiras que ocupan 4 páginas, pues cosas así, y a lo mejor te cuenta una historia épica de no sé qué, ¿no, Asmo? Exactamente. No, y la verdad es que ese formato, por lo menos a mí me impresiona porque, no sé, es un poco cortarrollos. Un poco cortarrollos. Me recuerda, por ejemplo, a las tiras cómicas de Spider-Man, esas que sacaban en los periódicos, que hacían como que solo eran 3 viñetas de la aventura, y se acababa ahí. Ya está, léete el periódico de mañana para seguir la aventura. Y es como, ¿cómo puedes? Es decir, yo me lo compré yo porque lo vi en un recopilatorio de tiras de Spider-Man de periódico, que las lees todas seguidas y dices, vale, bien, yo esto puedo seguirlo, pero no me imagino estar en los años 70 y seguir esto en un periódico. No podría. O sea, no podría seguir esto así. O sea, no podría estar cada día leyendo. Es como coger un cómic de Spider-Man y cada día leerte 3 viñetas, ale, ya está. Como, no sé. Mira que hay cómics, webcomics como por ejemplo uno de Dragon Ball, que es Dragon Ball Multiverse, que suben una página cada varios días. Por ejemplo, martes, jueves y sábados, por así decirlo, una página. Cada día una página. Y aún así es bien cortarrollos porque de pronto están peleando lo que sea y dice, ya ha llegado la página a tope, ya no llega más. No sé, es un formato cuanto menos curioso, pero en el caso de los cómics de Mario, tú le das no sé, una cohesión y una, no sé, como más total, ¿no? Pues son gags grandes, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, incluso aunque en Toby es una historia que más o menos intento mantener continuada, siempre intento el tema de que al menos en cada página pase algo trascendente como para que al menos puedas quedarte de leyendo ahí y al menos digas, bueno, como mínimo he leído algo sólido. No sé cómo decirlo. O sea, intento, al menos en el cómic de Toby, intento que aunque cada página, aunque obviamente es una historia continua, al menos cada página en sí misma puede ser una experiencia para el lector, que no sea una experiencia rollo de, vale, he leído 3 viñetas y se acabó la tira por hoy. No, al menos intento
no sé, son cómics a los que me gusta mucho entrar en detalle, entrar en que cada página sea una pequeña obra. No Que sé, tenga una sustancia pequeña... la cosa. Exacto, que cada página tenga su sustancia, que el comentarista tenga algo que comentar, vamos. O sea, Claro. a veces es una limitación y claro, no lo recomiendo tampoco si el tema está en que tú quieres hacer un cómic más al estilo pues envolvente, dramático y tal. En ese sentido claro a veces que no. necesitas hacer splash pages y tal y para eso necesitas sacrificar a veces alguna página para un fondaco chulísimo o para una viñeta de trascendencia brutal o algo así. Pero usualmente en los cómics que yo hago, como reciben esa herencia brugueriana de un gag por viñeta y todo este tema, me gusta que cada página tenga su strangis. Claro. Su rollo de... Aunque aquí realmente... Vamos, que aunque sea una página de paso que realmente no te va a culminar la historia, que como mínimo tenga algo reseñable, algo destacable, Claro. para que de ese modo, aparte de que tenga un ritmo frenético, que es lo que a mí me gusta en un cómic, que tenga un ritmo frenético, que al mismo tiempo, no sé, que de algún modo no deje no deje de puntillas. Que no deje en vilo, por ejemplo. No así. le deje en Sí. vilo, exacto. Que le deje en vilo lo justito como para que quiera continuar la historia, pero que Sí, tampoco le defraude. Lo de los cliffhangers, lo de los dejar en el continuidad es otra leche, porque a fin de cuentas, si te pasas, dices que tarda mucho y para cuando quiera volver a leerlo se pega un mes a que se publica. Pero por otra parte, claro, tampoco puedes cerrar siempre, de vez en cuando viene bien algún continuará por dejar el enganche, ¿no? Exacto, que no Claro, te pase como en el anime de Dragon Ball de estarse un episodio entero mientras mata al monstruo recordando todos los putos episodios de antes y luego y en el próximo episodio lo mato de verdad. Hostia, vamos, con el relleno. Eso. Yo quería comentar que siempre el formato es lo básico para poder hacer un cómic. Y entonces, dependiendo del tipo de cómic que hagas, siempre vas a tener en cuenta eso, lo que te va a durar, cómo vas a contarlo y cómo vas a hacerlo. Y, por ejemplo, en el caso por ejemplo, a Mortadelo y Filemón, se nota que hace gags cada 3 o 4 viñetas, cada, digamos, un tira horizontal de viñetas, pero luego siempre hay en general como página o como 2 páginas, siempre hay una coherencia y no sé, es un ritmo de lectura que por lo menos te da algo, ¿no? No está en formato súper minimizado como pasa con estos webcomics que hemos estado diciendo. Sí, exactamente. Eso también hay que verlo dependiendo de los diferentes formatos en que publiques, por supuesto. También a veces no tiene nada que ver publicar algo en internet que luego publicarlo en papel. El papel, claro, como sabes que en papel el lector va a leerlo todo de una tacada, puedes permitirte una serie de libertades que a lo mejor el prensa digital no te deja. O que en el caso de hacerlo digitalmente, pues como mínimo debes plantearte el publicarlo todo a la vez para que tenga el mismo efecto. Bueno, quería comentar que aparte de todos estos cómics de los que hemos estado hablando, colaboraste con otros dibujantes en un proyectillo de Mortadelo y Filemón que se subtituló como Agencia de Suplantación. Exacto. O sea, es un fancómic una serie de fancómics de Mortadelo y Filemón en el que tú participaste, ¿no? ¿Y cómo fue eso? Bueno, yo después a partir de que acabé en Crisis con Neyebur hice otros cómics con otros guionistas. De hecho sigo con un cómic ahí que se llama Irregular Ellis, que tiene un rollo más superheroico que hago con un guionista llamado Nubis. Anda. Y también hice otros colaboradores y a partir de estos chicos pues hice varias amistades en el mundo webcomiquero, conocí a otros autores. Y uno de estos autores que conocí fue Obi-Wan, que es también un dibujante de Alicante, que tenía un cómic cojonudo, un Obi-O Tele. Y con él pues tuve algunos así encuentros, charlábamos mucho sobre cómics y tal, y ambos teníamos algo en común, que éramos muy fans de los cómics también de Bruguera y todo este tema. Y ambos queríamos iniciar algo guay, algo que fuera en plan un proyecto que significara nuestra rendición a Mortadelo y Filemón. Entonces decidimos crear entre ambos este proyecto en el que intentamos que pues la plana de subcultura y de autores se animaran en participar, digamos, y te dijimos, pues mirad, nosotros os dejamos este cómic, tenéis un rango de 8 páginas como máximo para que cada uno haga su propia historia personal de cómo ve a Mortadelo y Filemón en su propio estilo y sin ninguna limitación, o sea, podían hacer lo que siguiera. Lo importante, que fuera un homenaje, que no fuera un tirar a los personajes por el váter como hizo Casañes con su historia del jueves, que fue un poco hostia. El único requisito era que fueran homenajes hechos por el cariño, vamos. Hombre, que claro. Que obviamente hemos recibir hostias, pero que sea desde el cariño, vamos. Claro. No, yo, por ejemplo, me acuerdo de uno que hacía un crossover con Anacleto,
Ajá, que exacto. estaba muy bien dibujado, Ese ¿eh? estaba muy bien, era de Rubén Murito, me parece. A ver, sí, creo que era Rubén Murito, ¿no? Pero sí, vamos, era... Ese me pareció uno de los más divertidos que sacaron y además muy original. Ujú. De hecho, por eso, la idea de este cómic empezó precisamente por eso, por ese germen. Y a partir de ahí, pues fui yo el que di el pistoletazo de salida con mi propia historia de Amor de Filemón. Y mi historia, pues se centró más que nada en los villanos. O sea, en los villanos olvidados y en un poco una reportera que sigue el día a día de estos villanos en cómo quedaron después de que Mortadelo y Filemón les detuvieran en su cómic particular. Y ahí doy un poco, pues... Claro que más o menos... sale Magín el Mago, Exacto. contando cómo han acabado el resto, ¿no? Exacto. Es más o menos el rollo de intentar llevar a un poco, es decir, hacer algo que Ibáñez nunca hacía, que era darle continuidad a los personajes, darle un poco de tema de, bueno, sí, muy divertido este final, pero ¿qué coño pasa después de esto? O sea, habéis reventado al pobre Chapo Esmirriao, esto ya, la cosa se ha comido al rana, joder, el brujo es, el brujo que es un labriego que tiene superpoderes y sigue por ahí campando, vamos a ver, o sea, tenemos ahí unos villanos chunguísimos, los vencéis y os olvidáis de ellos, un momentito. No, y Así además pues, que es un universo de personajes ya, como porque se van acumulando y acumulando. Como Ibáñez ha dibujado 20.000 historias, claro, pues es dice, normal. oye, que aquí hay un universo rico que va más allá de los 5 personajes que aparecen siempre. Exacto, por eso yo lo que hice, lo que me planteé en esa historia fue un poco en plan, voy a seguirla, voy a intentar crear ese universo, voy a expandirlo, voy a intentar ver cómo sería un universo en el que de verdad todas esas cosas hubieran pasado. Y a partir de ahí me lo planteé de ese modo, en plan, las consecuencias de vivir en un universo donde vive Mortadelo y Filemón. Es eso. Los propios Mortadelo y Filemón estarían llenos de implantes y serían putos cyborgs a estas alturas. Porque lo que han sobrevivido... Desde luego, a estas alturas, sin duda. Pero bueno, esa es mi idea y precisamente lo que me planteé con ello fue eso. Es una historia de Mortadelo y Filemón en la que no aparece Mortadelo y Filemón. Bueno, aparecen al final. Al pero final, spoiler. sí. Pero esa es la gracia, es decir, intentar darle más protagonismo a todo el resto de personajes con los que han interactuado. Y bueno, es eso, la historia... Súper La chulo. historia... Llegamos, bueno, gracias. La historia de eso se publicó, la gente se animó mucho, enviaron muchas participaciones. Bueno, enviaron sus nombres para participar. Ya luego que participaran fue otra cosa distinta, porque claro, ahí es el tiempo. De hecho, aún estamos esperando más participaciones, pero bueno, hasta que vengan, ahí está la cosa. O sea, digamos que está abierta la cosa. Sigue abierto, realmente sigue abierto. Lleva desde 2013 que no publican, es un poco triste, pero se supone que sí, es decir, quien quiera publicar pues sigue pudiendo publicar aún, o sea, quien nos mande cualquier cosa a los webs que están ahí, que forman ahí, pueden participar cuando quieran. Hombre, pues ya que está disponible, pues vamos, lanzamos una voz para para aquellos que quieran, ya digo, por quieran supuesto. participar, hombre. Lo único que hay que hacer es o mandar un mail al mail personal o al mail que figura en la cómic, o si no, enviar un mensaje privado por su cultura, las dos cosas. Claro, fíjate, yo quería hablar de esto porque tú y otros artistas habéis adaptado a vuestra bola pues lo que es una obra original, ¿no? Y en lo que se refiere a adaptación de eso, de como coger una historia original a otro formato, hemos tenido ahí ejemplos de las adaptaciones de animación como la peli del Armario del Tiempo y los cortometrajes del Estudio Vara. Sí. Y luego la serie de Antena 3, que... Sí. Que en fin, que tiene mucha tela. Es mucha tela. No, porque... A ver, di Mario. No, a ver, desahógate. si queréis hablar vosotros primero también, porque yo la verdad es que voy a ocupar bastante tiempo hablando de esto. No, básicamente yo recuerdo que tuve o sea, cuando se anunció la serie, digo, oh, qué guay, que van a hacer Mortadelo, y estuve leyéndome los cómics y todo, estuve súper ahí, con mis 8 añitos, y claro, luego al ver esa serie con esos colores, esas animaciones, esa sin velocidad con respecto a la lectura del cómic. O sea, que tú ves las viñetas del cómic y que están quietas y las ves más dinámicas que la animación en la tele. En fin, ese tipo de cosas. Y sobre todo el doblaje. Madre mía, qué doblaje. Bueno, aquí voy a decir yo que el doblaje reconozco que era de lo poco que me hacía gracia, puede que sea la nostalgia traicionándome. Ajá.
pero no me fastidies que Miguel Ángel Jenner como el Super era la hostia. Lo Era la grababa. hostia, no, era lo mejor. Era lo mejor era absolutamente, eso sí que lo digo, no, pero Mortadelo y Filemón Y en este aunque caso... era inexplicable que de repente tuviese acento ruso, el Bacterio me hacía gracia. Sí, también, sí. Cierto, el Bacterio empezó con acento ruso en el primer episodio y a partir de ahí lo fue perdiendo, como si el propio doblador se diera cuenta de que era una tontería. El Mortadelo enrolladillo, aunque mucha gente critica la voz, sobre todo comparado con los estudios Vara, que era muy graciosa, pero el Mortadelo enrolladillo de la serie noventera me gustaba porque refleja un cambio que ha sido muy suave, muy paulatino, pero no mucha gente se da cuenta en Mortadelo y Filemón, Ajá. que pasaron de la dinámica de payaso serio a payaso cómico que tenían siempre, ¿no? Ajá. En la que Filemón era el saco de tortazo y Mortadelo era Box Bunny. En algún punto, entre finales de los 70, 80 largos, sobre todo luego ya cuando Ibáñez recupera la serie después del fiasco de Bruguera y tal, pasan a ser, es paulatino, te digo, no hay un punto en el que yo establecería el corte, pero pasan a ser dos reventados de la vida, que son como dos zonas de catástrofe andantes, pero van pasando desgracia. O sea, me gusta el Mortadelo que todavía es enrolladete, es como el Mortadelo gordito y adorable de los 60 pasó a ser el Mortadelo estirado cani de los, de los 70. No sé si va a ir paralelismo que estoy haciendo. Sí. No, la verdad es que estoy de acuerdo, es verdad, la verdad. El Mortadelo de los 90 reflejaba ese Mortadelo que seguía siendo risueño, enrolladete, que hacía de enlace con el lector, pero que ya era un poco más un resabiado de la vida, ya no era el Bob Bunny siempre feliz, ya era otro cínico. Sí, eso también es verdad. En el fondo ahí pues hay que reconocer que la voz de Mortadelo estuvo bien pillada en ese aspecto. De hecho, también por eso me gustan también las nuevas voces en la nueva película, porque realmente no adviertes que ninguno de los dos sea el listo y el otro sea el tonto, porque llegó un punto en el que Mortadelo y Filemón son igual de catástrofes, no tiene... En muchísimo material, no sé, tanto material promocional, tanto de la peli como casi cualquier fuente que hable sobre Mortadelo, yo qué sé, incluso cuando lo recopilaron en los tomitos estos chicos que daban con El País y tal, ¿no? Muchísimas formas siempre se refieren a ello como si las dos desgracias, las dos catástrofes, el par de burricalvos, etcétera. Las dos desgracias calvas. Ahí sí. Exacto. No, oye, a mí, por ejemplo, Carra el... Es que no me sale el nombre, que es vasco. Carra Rijalde. Es Rijalde. Me pareció sublime haciendo la voz de Mortadelo. A mí me gustó, además, tenía como ese toque nostálgico que te retrotraía al Mortadelo de los estudios Vara, pero al mismo tiempo le añadía un toque más campechano, más hispano y tal, muy... Una cosa sobre la interpretación de Rejalde que me hace mucha gracia, y bueno, casi el Mortadelo de la película Jimmy el Cachondo en general, creo que está mal gastado porque Fesser tiene una erección masiva por Filemón. No, es muy fanboy, es declarado fanboy de Filemón, absoluto. No, en eso coincido, es verdad que... El Mortadelo de la última película, de la animación, la de Jimmy el Cachondo, creo que es la mejor representación que he visto animada de Mortadelo. Es maravillosa, La película entera es Filemón y el chamula así Jimmy el Cachondo con su familia, y Mortadelo está como ahí de espectador, pero ni siente ni padece. El malo no lo está como poco involucrado en la misión, suda tras narices de todo, se disfraza 3 veces en toda la película. Entonces es como que está desaprovechadísimo, pero las veces que interactúa digo, joder, si es que este es el Mortadelo que me mola, si es que hasta la voz, el tono del de Estudios Vara, es la hostia, ¿por qué no lo aprovechan más? Sí, eso es verdad, exacto. Eso es el problema, claro, como Fesser es muy filemonero, en gran parte, a ver, puedo entender que le dé protagonismo al chico y tal, le diga, bueno, va, como este es con el que me identifico y tal y todo eso. Sí, pero la película no la estás haciendo solo para ti, la estás haciendo para un montón de fans. Y claro, todos esos fans también están esperando ver actuar al otro. Por decirlo de algún modo, si a mí me dan el proyecto de hacer una peli, no sé, mira, voy a poner el caso. Si me dan el proyecto de hacer una peli de Dragon Ball, y yo, por ejemplo, mi personaje favorito de Dragon Ball es Krillin, no voy a hacer que Krillin sea el prota y le zumbe a Goku, no sé, o sea, las cosas como son, hay que tener en cuenta al fan también. Sí, yo, mira, por ejemplo, en este caso, yo he sido siempre muy de Mortadelo, y eso lo eché muy en falta, porque para mí Mortadelo, pues, es la magia de la serie. Claro. O sea, del cómic. Y sin embargo, pues eso, lo que dice Asmo, de verlo disfrazado 3-4 veces... Pues sí, o sea, digo, esto es lo que me mola, pero ya, o sea, muy en pequeñas dosis. Para mí tienen que ir nivelados. Si de repente Filemón deja de existir, tampoco me haría gracia. Para mí la gracia es que estén nivelados los dos. Sí, por supuestísimo, o sea, que estén compatibilizados, eso es lo mejor, por supuestísimo, ¿no? Lo que pasa que de niño a mí, o sea, ahora mismo si lo leyera de nuevo, lo vería diferente. Pero cuando lo leía de niño, yo, vamos, me encantaba Mortadelo. Y a Filemón lo veía como un subnormal. Alude a un tema de humor que es muy clásico, que es el humor de la farsa, ¿no? Que han hecho
muchísimas otras series como, yo qué sé, las propias series de, yo qué sé, de Chespirito, por nombrar algunas, ¿no? Ujú. Que es humor muy de dinámicas de comedia, de un setup de la broma y luego pues llega la broma en sí. Lo de las dinámicas de personajes entre el payaso listo y el payaso tonto, ¿no? Los equívocos, las confusiones, es un humor muy, muy clásico. Y una cosa que me encanta, por cierto, es, hablando de las dinámicas de poder, me hace mucha gracia. Ujú. Nunca, decidme que no soy el único, A que ver. se puede contar las veces que Mortadelo y Filemón son los que persiguen a otros, o cuando Sí. siguen personajes entre sí que normalmente van con un orden al revés. Yo que sé, Sí, rara sí, vez en las que el Super se ve en el director general que aparece 3 o 4 veces, o cosas así, ¿sabes? Ujú. Sí, O que Mortadelo persiga al Super, que creo que ha pasado como 4 veces en 50 años, pero ha pasado. No, sí, es verdad, no, yo era muy de eso, yo era muy de pequeño como de, anda, mira un cómic en el que no pasa esto es un oro, esto es oro puro. Total. O sea, ¿qué recuerdo? ¿Cuál era? El cómic del Safari Callejero, que es el único en el que no acaban con entre todos persiguiéndose. Que era en plan de eso de que al final hacen un equívoco, de que el gendarme está todo el rato persiguiéndoles y cuando por fin les encuentra, los detiene, los lleva ante la comisaría y claro, el comisario le mete en un puro cuando se da cuenta de que ha detenido al superintendente de la agencia de espionaje. Y claro, al final acaba con Mortadelo y Filemón paseando por la calle felizmente, sin perseguirse, preguntándose que qué ha sido del gendarme. Y el gendarme está ahí barriendo, en plan ahí, de limpia. Realmente, finales de este tipo, en los que siempre hay alguna broma, por ejemplo en el vacilón, cuando dicen, pues ya hemos detenido el vacilón, la ciudad vuelve a estar limpia y pulcra. Sí, ese también, eso. O por ejemplo, Claro, yo siempre, o sea, yo siempre he sido de ver el final de los tomos ya, pues, con la típica escena de que están en el Polo Norte, como pasa al final de la peli, Exacto. que está el super ahí persiguiéndoles, ¿no? O lo que sea. Sí, exacto. Por eso, al ser esas las historias más obvias, más comunes en ese momento final de persecución, por eso se hacen tan raras las historias en las que no pasa. ¿Qué es eso? Son pocas, pero pasan. Es muy curioso. Por eso es otro punto negativo de la serie de BRB, porque la serie de BRB pasaron como el culo de todos esos finales benignos. En el de Safari Callejero, por ejemplo, se pasaron como el culo del final ese y sencillamente cerraron la historia a mitad para que así pudieran perseguirse. Uf. Y yo creo que eso a ni mí de siquiera pequeño... había darle el beneficio de que razonaban demasiado. Yo creo que literalmente era, ¿cómo metemos en 20 minutos el cómic? Vamos a cortar cosas. Y había veces en las que se pasaban de rosca cortando demasiado, Ujú. y es cuando rellenaban con escenas absurdas, como mi episodio favorito, el mejor peor episodio de la serie, que es el de la venganza de Tengo Pis. ¡Sí! En ¡El policía que revienta! de cuando tienen que colarse en la zona de los compuestos químicos. Hay una escena sacada de la manga en la que el guarda da un puñetazo a Filemón y Filemón se convierte en un taladro humano y se pega como, no sé, 2 o 3 minutos de reloj taladrando el suelo y hay la misma escena con los frames repetidos de animación y todo el rato, ¡oh, Mortadelo, ayúdame! Y va metido por el suelo y el guardia haciéndose ja, 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 y es como repetir todo el rato lo mismo. Hostia, qué cutre, por Dios. Cortando escenas y metieron eso estirándolo 3 minutos que no venía a cuento. Y mi parte favorita, que es cuando hacen que el guardia explote. O sea, matan a un guardia sangre. ¿Qué? Que sí. Ostras, ¿dónde he escuchado yo eso? Jo, me suena muchísimo. Y blog lo busqué, y de hecho bastante benignamente, por cierto, porque yo digo, mira, esto es una escena que tenía que un recuerdo traumático, tenía reprimido, que en el cómic es la típica escena de equivoco que no pasa de ahí, que está en la parte en la que suelta una pulga tóxica, el Tengo Pis, y va Filemón intentando aplastarla con unos ladrillos, golpea la nariz a un guardia, Mortadelo hace un comentario ingenioso, el guardia le sacude, no tiene mucho más, Ajá. ¿vale? Y luego en la serie, como se habían pasado, tenían que rellenar 5 minutos, se sacan de la manga una escena en la que de repente el guarda se ensarza con Filemón hasta enterrarlo en el suelo y reventarle la cabeza a tortaza con una montaña de chichones. Mortadelo va a ayudarle y entre los dos se ponen a tirarle de la oreja de la nariz al guardia hasta que el guardia explota mientras el guardia implora por su vida. Hasta que el guardia explota. Luego se... ja, y digo... Qué bárbaro. Y se ríen ahí los hijos de puta. Y digo, después de reventarlo. la parte de pups, es la hostia, ¿sabes? Entonces recorté el clip, me bajé el capítulo, recorté el clip, lo puse en mi blog. Y los RB me contestaron con bastante entereza, porque por otra parte, los que queden hoy en día de BRB ni de coña son los que estaban en esa época. Entonces me contestaron con que lógicamente, pues a saber qué se le pasaría por la cabeza a los que hicieron eso. Y que, bueno, pues nada, me daban las gracias por poner la curiosidad y no mucho más, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que contestasen en sí ya es la anécdota, no es que dijesen nada en especial, porque es que no quede nadie del equipo de esa época hoy en día, ¿no? Claro, Bueno, hoy en día ya, no sé, 4 o 5 años cuando lo puse, pero ya me entendéis, ¿no? Sí, sí. Es- Mario acaba de pasarme el enlace de su blog con la imagen y desde luego es que es de lo más incoherente que he visto, pero vamos, madre de Dios, o sea, Lo no tiene convierten en ningún, un... te- no- sí, ningún puto lo convierten en sentido. un Mr. Musculator de esos que podías estirarle las piernas y de repente él mismo hace padablum. Y Y ya. ya está. Listo. Es como mejor manera de rellenar 3 minutos ever. Es que muy bien, es que es verdad, es lo que tú dices.
De hecho, ahora que has dicho eso de que lo subiste en tu blog, me acuerdo mucho de que yo hace unos 2 años o 3, de hecho me pasaría por tu blog seguramente, porque estaba buscando esa escena en específico porque estaba en plan, ¿eso lo soñé o pasó de verdad en la serie? Y lo busqué por internet. Madre mía. Bueno, De hecho, lo que estabas diciendo esto de lo del equipo de la serie, perdona, es lo último ya que digo. Sí, nada, di. No, lo que decías del equipo de la serie, claro, el problema de esta serie en especial, que es lo que más o menos pude informarme, es que la BRB de los años 90 tuvo un gran problema, y es que mientras que las series por las que conocemos a BRB, como son David el Nomo, Willy Fogg, Dark Dakan, El Ruido del Pequeño Cid, todo este tipo de series usualmente tenían un mimo, una dedicación que les daban, pero precisamente porque aparte de que tenían un mayor control del guión, del storyboard, de los dibujos, también tenían animadores de Japón y tal, de plan Nippon Animation. Es cierto, contrataban de fuera para la animación. Exacto. ¿Y qué pasó con Mortadelo y Filemón? Resultó que Mortadelo y Filemón pegó en una época en la que BRB estaba recortando gastos y al final acabaron por desvincularse totalmente de Nippon Animation. ¿Y qué hicieron? Contratar todo el rato a animadores coreanos. Y básicamente estos animadores coreanos no tenían ni pajolera idea de quiénes eran Mortadelo y Filemón. No habían crecido con ellos, así que... Básicamente lo que hacían era enviarles como storyboards, les enviaban los propios cómics de Ibáñez. Y claro, tú te imaginas a un coreano intentando animar un storyboard que es un cómic de Ibáñez, ¿cómo coño animas eso? Y claro, tenían que animarlo. Muchas veces pasan múltiples cosas en la misma viñeta y no hay transición. Una crítica muy común a la serie de los 90 es cuando se lanzan cosas que, claro, en el TVO le da el tiempo a Mortadelo y Filemón de responder con una réplica ingeniosa mientras el objeto vuela sobre sus cabezas. Pero ¿cómo haces eso animado? Es que no puedes. No puedes. Por eso mismo yo creo que entre eso y que los coreanos no sabían quiénes eran Mortadelo y Filemón, el producto final es eso, se ve sin alma, sin cariño. Pero tío, ya no es que perdona que diga una más porque es que me descojono pensando, déjame que diga un par de ellas más. Tranquilo. Adelante, Asmo. Es que hay incoherencias absurdas que yo no sé qué se fumó quién las hizo. Por ejemplo, en el de Tengo Pis también, que digo que es el peor capítulo porque me mata de risa. Ya no es lo del Filemón taladro ni lo del guarda explotando. Es que luego también hay gilipolleces, como en la secuencia final en la que el propio Tengo Pis se cuela disfrazado en la agencia, intenta crear un poco de rifirrafe, ¿no? Se supone que hay una escena en la que en el original, en el TVO, ¿no? Accidentalmente golpean al Super y este les persigue, ¿no? Sí. Yo no sé qué clase de transición hicieron ahí, que me vaya a perdonar la guarrería, pero es la escena que yo califico como el lefazo del Super, porque básicamente se supone que está de equívoco y se les queda Super mirándolo a otro lado en plan de como que la hemos cagado, ¿no? Y ahora siguen andando, pero con la expresión normal de como cuando están andando por la calle, que yo diría que hasta la animación es reciclada. ¡Hostia, sí! Eso me acuerdo. Y de repente les llega un rayo blanco desde lejos, que sería como el efecto de... ¿El efecto de qué? Le explota la cabeza, en plan se oye... ¡Plas! Y le llega un rayo blanco atrás y le da en la cabeza. ¿Qué le ha golpeado? ¿Qué le ha pegado? ¿Qué le ha perseguido? ¿Qué ha pasado? Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Virgen Santa. La hostia les viene y no saben de dónde les ha venido la hostia. O sea, pero literalmente. Es buenísimo. No, la serie de Mortadelo es una de esas series que si pillas el episodio bueno te puedes partir la caja, pero durante bastante tiempo. Y yo os pregunto una cosa, así a bote de pronto. ¿Vosotros le daréis visto bueno a que, por ejemplo, Fraser adaptase de nuevo o de alguna otra forma la serie en 3D? Veamos. Yo creo que sí, sea en 3D o no, Mortadelo y Filemón, yo creo que sí se puede hacer perfectamente en televisión, como el mostró Estudio Para. Yo frenándolo un poco para que la serie no sea un monográfico sobre Filemón y salgan el resto. Eso es verdad. Pero yo me refiero, por ejemplo, a nivel de animación, por ejemplo. Sí. Creo que se podría. No, sí, yo creo que sí. Fesser, por ejemplo, hizo un buen trabajo con los chicos de Leon Animation, hicieron una peli muy digna. Y yo creo que si se lo montaran guay de esa misma manera para una serie de dibujos animados, yo la vería. O sea, yo me parece que sería una serie muy respetable, bastante decente. Y yo creo que aunque tuvieran que limitarla un poquito, aunque fuera en eso, pero vamos, yo creo que a salirle le saldría algo muy divertido, sin duda. De hecho, solo hay que ver lo que hicieron con los spots para televisión que sacaron para la película, es la crema para el sol y tal, el regalito de Filemón y todo eso, que eran gags de pocos minutos, hechos con muy poco dinero para la televisión, y coño, y funcionaban muy bien. Estaban geniales, Uf. Sí. Por eso digo, yo creo que si hicieran algo así en serie, vamos, yo creo que lo petan. Y yo quería preguntaros también, ¿qué pensáis de la primera, de la gran aventura de Mortadelo y Filemón, la de actores reales? Porque yo creo que, no sé si el mismo Fraser lo habrá dicho, pero me da la sensación de que con la del contra Jimmy el Cachondo ha sido como una redención con respecto a la primera. Sí, a ver,
No, porque yo Sí, recuerdo, por ejemplo, trasladándonos al año 2003, vamos a hacer un flashback, sí. yo recuerdo cuando salían los anuncios y los trailers, que al ver la ambientación que habían recreado en la película, yo creo que la mayoría flipamos, eh, sí, ¿no? a ver, A yo ver, a creo mí la que... película... Voy a hacer algo del diablo porque seguramente Mario ahora tendrá mucho que decir al No, no, respecto. por eso digo, es que no quiero hablar mucho porque quiero que habléis vosotros primero, por eso digo, A no ver, digo Antes Ergo, que lo diga, yo admito que qué voy a hacer de abogado del diablo. venga, va. A esa película, a posteriori, le llovieron una manta de palos tremenda a Ujú. a la primera, la gran aventura Mortadelo y Filemón. Yo reconozco que me gusta, porque aparte había mucha queja, algunas muchas muy reales, ¿no? Pues no sé, problemas de ritmo, o que Mortadelo y Filemón desaparecen durante 20 minutos, te meten a la gente extranjero este super guay que entiendo que es necesario para luego establecer el contraste y tal. O que simplemente yo creo que algunas cosas no funcionan al trasladarlas tal cual a la imagen real porque quedan raras, aunque es parte del encanto de la peli, que parece Sí. un tebeo. Pero luego había críticas de, voy a decirlo abiertamente, de sucio casual, de no me leí un TV Mortadelo en mi puta vida desde hace 20 años. Eso es, Y claro. por ejemplo criticar cosas de, es que la película es muy violenta, ¿has leído un TV Mortadelo? Es que a lo mejor hay gags de fondo que no se entienden porque van por la calle y de fondo se ve un tío recogiendo un cigarro en la calle y digo, ¿has leído algún TV de Mortadelo con los gags de fondo de la piñata? Es que había Eso. críticas de sucio casual, de no me leí un TV Mortadelo en mi puta vida. Claro, ahí está la cosa. No, es eso desde luego. Vamos a ver, criticar por criticar, desde luego, eso salta a la vista en cuanto conocer la serie, ¿no? O sea, cuando conoces el cómic y tal. Pero ya luego, por ejemplo, creo que hubo fallos como tema, por ejemplo, casting, por ejemplo, el Pocino o Porcino, ¿cómo se llamaba? El que hacía de Mortadelo. Eh, no sé, dices que se parece a Mortadelo, pero era un tío que como actor Eh, Ese es tenía... uno de los temas polémicos que a mí me joden, exacto. O sea, y el problema que tengo con la película de Morten Filemón primera de César es que tengo una especie de relación amor-odio con ella. Mm, Porque veo que con muchas cosas lo acertó, pero con algunas cosas le digo, César, podías haberte quedado un poquito limitado aquí. Es como los fallos mismos que has dicho, como lo de Freddy Mazas que le da un excesivo protagonismo exagerado a su parte, que es como que dices, vale, Vaya, parece que por cierto, César... perdona, repite luego la de Jimmy el Cachondo, que sin spoilear mucho, hay un gag que era muy bien por luego hacer el contraste, que la primera parte que era perfecto, cuando luego realmente lo hacen es una absurdez, le da un tercio de la peli literal. El famoso sueño de Sí, Filemón sí. es un tercio de la peli entero. Exacto. Y Sí, sí. realmente con hacerlo en 10 minutos acortado y luego identificar la escena hubiera quedado igualmente bien. No Sí, hace falta comer. exactamente. Exactamente. Lo que quiero decir es eso, o sea, aparte de esos fallos que señalas, eso de los momentos de ritmo en los que, pues, se queda más rato hablando de personajes que no son Mortadelo y Filemón, en una peli de Mortadelo y Filemón, lo cual ya falla algo. O sea, que en una peli de Mortadelo y Filemón solo sacan un 40% del tiempo es un poco raro. Pero al margen de efectivamente. eso, es el tema de Benito Bocino. O sea, Benito Bocino es una pena porque desde la primera vez que lo vimos pensamos todos, Es ostras, mira, Mortadelo. Es Mortadelo, sí, es él. Pero lo vimos actuar en la peli y ya no sé si es por incapacidad del propio actor o es porque el guión de Fesser es tan así que no le dejaba hacer nada. Una de las dos cosas. El Pero hombre no era actor y tal, y luego pues no quiso volver. También supongo que tendría que ver con algo personal del hombre que no quisiese luego volver y más. Lo cogieron ya, por ser Mortadelo, que yo sepa somos exacto. restaurantes. Por eso digo, o sea, no sé si se habían juntado, pero ese es el tema. Una vez lo ves, es decir, dices, vale, era Mortadelo, pero por fuera, por dentro no lo es. Que Ese es el de hecho, si problema. no recuerdo mal, yo creo que hasta le doblaron en la película. Sí, ¿cómo se Y aún llamaba? así decía alguna gente que le costaba oír la vocalización. Sí, hay que cuando se disfrazaba tenía otras voces y le ponía la voz el... Joder, ya me saldrá, el tío, el famoso español que hace imitaciones. Ah, este Se que salía veía- en el Crónicas Marcianas. Sí, sí, el de Crónicas Marcianas. Vale, no. vale. Vale, el Atre dice, sí. Latre, Carlos Latre, exacto. Vale. Y claro, o sea, te quedas un poco como, joder, la actuación de Mortadelo en esta película, entonces es coral, es un poco... Todavía no hemos encontrado el Mortadelo de carne y hueso perfecto. Sé que a Mario, porque me he leído sus reseñas, le gustaba Edu Soto como Mortadelo, que a mí no me Yo- desagrada del todo. No, yo dije que Vale. era mejor que Benito Pocino en todo caso, pero ya, o sea, tampoco... Pero Yo vamos, creo que que sí. de todas maneras, si hablamos de parecido y de que el tío tenga mínimamente gracia, aunque a alguna gente no le caiga muy bien, yo hablo por parecido físico, el youtuber Sasel es Mortadelo. Yo creo que ese tío tenía que contratarlo para ser Hostia, Mortadelo. es verdad, colega. En serio. Hombre, ¿visto así? Es verdad, colega. Uf. Y encima de todo, y hasta la manera de hablar y todo, ¿eh? Si es que... Es que es Mortadelo, tío. Uf. Si no está escuchando, ya sabe, que llame a Fesser y que se meta a un casting por si hay algo. O que venga a Córdoba a pegarme, que también puede ser. Joder. Bueno, con el tema de la película, la verdad es que yo creo que también repitió el fallo de ser muy
muy fanboy de Filemón, o sea, que mete a la madre de Filemón también. En fin, una serie de cosas. El secreto final, o sea, el secreto que no vamos a revelar para spoilear, pero que digamos que el final tiene mucho que ver con Filemón al final. Sí, Como es que- verdad. Sin venir a cuento, en verdad, no sé, y no es una cosa que pertenezca, no sé, son elementos que no pertenecen a la historia de Mortadelo y Filemón en absoluto, ¿no? Ese Y es el tema, es y más una película de Fisher que de Mortadelo y Filemón. y una cosa que me comentabas el otro día, Mario, es que con esta película, después de haber hecho Fraser el milagro de Pepinto, él cogió y dijo, pues voy a adaptar Mortadelo a mi bola, cuando en vez de hacerlo al revés. Exacto, sí. Es que aquí influye mucho el criterio subjetivo de la gente. También hay alguno que diga que un cómic no se puede adaptar tal cual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya depende de... Exacto, yo creo que depende. Es decir, además, yo creo que si lo haces muy bien, puedes hacer una buena adaptación de un cómic ahí, y aunque parezca mentira que no puedas hacerlo, pues al final puedes hacerlo. O sea, tampoco lo veo... Mismamente, lo que dices de eso de Fesser, de hecho creo que la clave está precisamente en que él en una de las entrevistas dijo que yo tenía dos opciones, o leerme cómics de Mortadelo y Filemón a cascoporro antes de hacer el guión, o partir solo de lo que recordaba de ellos cuando yo era pequeño. Y opté por lo segundo. Y fue un poco, a lo mejor yo creo que fue ahí donde hubo uno de los pequeños fallos, porque claro, o sea, tampoco digo que tuvieras que leerte todos los cómics de Mortadelo y Filemón a cascoporro, pero sí al menos recordar un poco cómo eran y no quedarte solo en tu recuerdo infantil, porque del mismo modo si me quedara yo con mi recuerdo infantil de cómo eran los fruitis, pues me parecerían la hostia. Y claro, o sea, no es cuestión, no es plan. Efectivamente, ¿no? Y además se nota que en la de Jimmy ya decía, es que no hemos fijado mucho en las viñetas, no sé qué, entonces claro, es que ya No, ves a ver, calcos. Por ejemplo, se nota que en la segunda sí que hubo un poco más de documentación, al menos, más de, venga, vamos a mirar por qué funciona un cómic de Mortadelo y Filemón. De hecho, por ejemplo, la típica viñeta en la que Filemón se caga encima, o sea, eso sale en la película. Exacto. Y queda genial. O sea, ese tipo de Sí, cosas. queda genial porque, vamos, no es un plan ahí, se cagan encima de verdad, ¿no? Sencillamente lo hacen de manera cartoon, como lo harían en el cómic, es decir, queda ofensivo lo justito, es decir, tal y como lo haría Ibáñez, y queda perfecto, vamos. Claro. Y ya para ir finiquitando el programa de hoy, viendo cómo está, bueno, después de todos los cómics de Mortadelo y Filemón que han salido, que lleva ya más como 200, ¿no? Lo que son historias de volúmenes grandes, ¿no? Por lo menos. O sea, Historias largas yo he perdido la cuenta. sí, o sea, unas 200 así. Me parece que para hacer como un poco el número redondo, la de Jimmy, o sea, la adaptación al estilo de Ibáñez de la película era la número 200 o algo así. No, bueno, a ver, por Magos del Humor llevan por el 170, así que más o 170. menos, sí, 170, pero tenemos que quitarle los cómics de Super apócrifos. López. Claro. No, los cómics de Super López, porque los Magos del Humor es que hay también los de vale. Super López por ahí metidos. Vale. Yo creo que Ibáñez llevará 100 números, así a la... Vale, pues entonces bueno, sí, a lo mejor... Bueno, el no, número 100. no, espera, tampoco creo, no, espera, porque en lo coleccionable llevan 192, y claro, ahí ya no... Bueno, se nos han ido un poco los números, pero Sí, vamos, bueno, que sí, pero... son mogollón ya. Más de Pero 100 claro, seguro. a lo que yo quería ir es, por ejemplo, que Bruguera luego pasó, los derechos pasaron a Ediciones B, tras la bancarrota de Bruguera, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues como que tiraron un poco de las rentas de volver a sacar, pues los recopilatorios y tal, que es como realmente nosotros lo conocemos, en su mayoría, ¿no? Exacto. Con Sí. los tomos rojos grandes, ¿no? Pero igualmente ya sabemos que gente tanto como Ibáñez como Jan tienen una edad, pero no vamos a ponernos cenizos, pero vamos, no sé cómo va a ser el futuro de Mortadelo y Filemón o de Super López. De Super López no sé, yo de Mortadelo me aventuro a que alguno de sus ayudantes o confidentes que alguna vez han trabajado con él puede ser que salgan. Yo me inclino por Juan Manuel Muñoz, que suele ser su entintador. Yo me inclinaría que siempre tiene muchas paparatas porque tiene buena mano. Yo me inclinaría por él como apuesta, Exacto. como heredero. Sí, de hecho es lo que se habla normalmente. O sea, Ediciones B realmente no está muy interesada en su panorama comiquero. Ya me lo han dicho varias veces. Ediciones B realmente tiene los cómics, pero porque porque tienen a una audiencia, un público que ha crecido con esos cómics y que les siguen dando buena vendienda, pero cada vez su oferta de cómics es menor porque saben que al público no le interesa. Por lo tanto, lo máximo que sacan en cómic al año es el cómic de Mortadelo y Filemón, el cómic de Super López y las ediciones de Los Simpsons. Pero al margen Cancelaron de eso, Pac-Man, malditos monstruos, cancelaron Pac-Man otra vez. Pac-Man,
con las buenas aventuras que estaban haciendo últimamente y lo han dejado atrás. Y el pobre Cera que está jodidísimo con ellos. Es decir, por lo Tienen visto, el síndrome de la primera, que si no vende una millonada lo cancelamos. exacto. No, fue así. O sea, sí, es lo que le dijeron a Cera de... No, vamos a... Claro, por supuesto, cambiando de formato como otras veces, y lo último ya directamente en blanco y negro, costando lo mismo que los de tapadura en color. Que Ya no será ves. que no ayudaron a que lo cancelaran, claro. Uf. Ya ves, tío. Ya es eso. Es Yo te reconozco que soy de Cera, si depende del tiempo que tengamos, que me diga Jorge cuánto sigue Nada la más. Sigue. Podéis seguir. Sí, no, ese es el tema. Ediciones B sencillamente ha pasado de lo que es el tema de los cómics y sencillamente lo ve muy de pasada por encima. Y solo vende lo que sabe que va a vender. Lo que sabe que va a vender es lo único que va a sacar a la venta. Por eso, en el caso de Han, según tengo entendido por segundas fuentes, al respecto de Han ahora mismo sigue dibujando cómics, pero porque no tiene otro remedio. Porque dice, yo quiero que mi personaje siga vendiendo, quiero que mi personaje siga estando en la mente de la gente. Que cuando yo no esté, que la gente siga recordando a Super López. Así que debo seguir con el personaje como pueda. O sea, ya llega un punto en el que Han está haciendo historias, aunque no se le ocurra realmente una historia interesante que meter en el cómic, pero da igual, él la hace, porque él sencillamente quiere que su personaje viva, quiere que su personaje siga viviendo, así que como puede, es él el único que se lo guisa y se lo come y tiene que currarse una historieta cuando puede. Incluso Que se han vamos. hecho otra vez los cómics del supergrupo. Exacto, es en plan, y es una de las pruebas de que ahora mismo Han está aceptando lo que sea para revivir al personaje. Qué pena, por Desde favor. aceptar guiones de un guionista al que hace tiempo dijo ya que no iba a aceptar más guiones, y de repente ahora sí que los acepta, como de, vale. Y aparte de eso, estamos hablando también de los cómics, de también la película de Super López, que según me sí. comentaron, la reacción de Han hacia esa película es de puro y total desentendimiento, en plan de, Buf. a mí me da igual, que la hagan, mejor para mí, que así la gente conocerá al personaje. Y ya la pregunta de, pero ¿a ti qué te parece que sea de Nerovira? ¿Pero no te crees tú que el cómic y tal, no crees tú? Y él dice, no, me da igual, que hagan lo que sea, porque está claro que Ediciones B no va a ayudarme a sacar adelante al personaje, así que... Y es así de triste, o sea, yo lo leí así tal cual y me quedé en plan chafadísimo, como, Uf. joder. No, si Y es de- que ¿a ti te fíjate, parece? lo hablábamos antes, Mario, que Enrique Gatto, el director de Tadeo Jones, y sus cortos, que de hecho hizo una colaboración con Jan, o sea, adaptado a cómic, pues hizo un corto de animado de Super López que le quedó bastante decentito. La verdad es que sí, y no entiendo por qué no quieren hacer algo así con Super López, o sea, una peli en 3D de Super López, igual que la de Mortadelo, les saldría cojonuda, pero en fin, ahí están. Erasmo, ¿cómo lo ves? El futuro de esto de Mortadelo y demás. Sí, eso. ¿no? Te digo, yo creo que será algo que irá muriendo paulatinamente, pero sí que veo que al menos de las series grandes que tienen, que a esta altura son prácticamente Mortadelo y Super López, puede que las continúe algún autor o algún equipo heredero. A fin de cuentas se ha hecho con, por ejemplo, recientemente con Asterix, bueno, Sí, recientemente, ya me entiendes. efectivamente. Sí, Y el con equipo Disney, heredero es bastante bueno, ¿eh? sin Sí. duda, sin duda. Bastante bueno. En el primero ya ya apuntaban maneras, pero en el segundo, ¡buah! Sí, el Camilo primero Mendoza, lo que tiene es que está muy bien dibujado, pero le falla un poquito a lo mejor el guión, pero luego en el segundo se asientan. el segundo se bastante. asienta, en el segundo es Y con Spirou lo mismo, ¿eh? Sí, sí. El equipo nuevo de Spirou también está bastante bien. He visto el Vosotros, último de por Spirou y es... ¡Oh! O Hostia, sea, no lo he visto. es brutal, o sea, es como, no sé, es como muy dinámicos, muy expresivos y combina como un estilo muy humorístico con un estilo muy de acción. A mí me moló muchísimo. Ujú. Bueno, caballeros, vamos a ir ya terminando. Nada más que decir que si algo hemos visto hoy es que el valor de los cómics de Bruguera, sobre todo en este caso que hemos hablado de Mortadelo y Filemón y de la obra de Ibáñez, me sabe mal no haber podido hablar ni de 13 rubes del Percebe, ni de Pepe Goteo de Tilio, ni el botón de Sacarino y todos los demás cómics que ha Yo hecho. esta no porque- tenía tela que cortar, ¿eh? Buf, Sí, ya te digo. y eso me parece que va a hacer falta otro programa para Cuando hablar queráis. de todo esto, ¿eh? No, porque desde luego vosotros se nota que sois fan acérrimos y estáis súper enterados. Yo casi no he mediado palabra, pero es porque, de verdad, yo sé que sois súper fans y la verdad es que, joder, yo estoy aprendiendo un mogollón de todo esto, ¿eh? Y nada, pero a lo que voy es que creo que esto no se puede perder. Que esto debe seguir de una manera u otra, ya sea con cómics propios o con sucesores espirituales, digamos, Exacto. ¿no? Sí, en el Como- fondo es lo que yo me tomo con mis cómics. Al fin y al cabo, yo cuando hago mis cómics me lo tomo así. Yo más o menos considero mis cómics como una especie de influenciados espiritualmente por ese estilo. No quiero que ese estilo se pierda y por eso mismo es el que más intento mantener. Si no en cuanto a estética, si al menos en cuanto a narrativa y en cuanto a movimiento de personajes.
porque vamos, creo que es algo que merece la pena restaurar, que es decir, en un futuro en el que todo está tan dominado por lo que es el tema japonés, el tema estadounidense, se pierde un poco, no sé, este dinamismo que yo solo veía en los cómics de Budweiser, que no veo en otras partes a excepción de algún cómic europeo, y me sabe mal que eso se pierda. Y además también el toque de sátira, el toque de sátira que es muy de aquí. O sea, Sí, sin duda. Sí, eso aparte, el tema de vernos a nosotros mismos como lo idiotas que somos. Es que eso es muy difícil de ver en otros aspectos. Bruguera creo algo muy especial, que era burlarse de la propia idiotez española, burlarse de cómo somos nosotros, en especial. De cómo tomarnos a nosotros mismos en broma, que eso es muy importante, es algo que no debería perderse. Y fíjate, en estos tiempos que corre mucho lo políticamente correcto, que a mí me cabrea un poquito, creo que esto es muy necesario. No sé, como que ya incluso las series animadas, bueno, aparte ya hemos dicho que cómic infantil ya está súper de capa caída, pero en tema de animación, yo creo todas las series que se hacen ahora, hablamos de Hora de Aventuras, de Regular Show, de esto de Gumball incluso, o pues son como incluso más dirigidas hacia adultos, pero sin todo este macarreo, que todo este gamberrismo, por así llamarlo, que se ha perdido. Sí, ¿no? El tema, básicamente el tema hay que buscar bien también, ¿eh? Sigue habiendo un poco de gamberreteo, pero no tiene que haber, ¿no? Si hablamos de... Sí, ahora mismo, por ejemplo, una serie Wonder Over Yonder, por ejemplo, tenía un rollo muy Jack Jones en el fondo. Pero claro, es eso, es buscar mucho. Y además el problema también es que en las televisiones españolas retransmiten lo que quieren transmitir. Que si fuera por Boeing solo veríamos Doraemon y Doraemon. Y Inazuma Eleven, vamos, así. Inazuma Eleven. Oye, que Doraemon respeto por las series antiguas, sí señor. Sí. Doraemon es un luchador, sí señor, aguantando ahí hoy en día todavía. Yo voy a decir aquí, Stand By Me Doraemon es un puto pedazo de peliculón. ¿Cuál? Ah, Stand By Me, no lo he visto, fíjate. Stand By Me, es tiernecica la película, así como... Realmente son solo 4 episodios de la serie juntos, pero bueno, igualmente... Es una pastelada, pero mola un huevo. Erasmo fanboy de Doraemon. No. Confirmer. No, y además es que no sé, como aquí la han echado tantísimo en Canal Sur y en Canal de Andalucía sobre todo, es que estaba ahí siempre esa y Bandolero. O sea, ¡hostia, Bandolero! Madre mía, Docon ahí triunfando, joder. Madre mía, ahí repitiendo los mismos movimientos, las mismas escenas. Bueno, no, Docono de Neptuno Films, no recuerdo. Eso, Neptuno. Sí, Neptuno Films era, sí. Neptuno. Bueno, eso ya, vamos, tenemos aquí para hablar tela, caballeros. Ya te digo. De luego, se han juntado aquí dos buenos capitanes. Bueno, pues nada más que decir que ha sido todo un placer teneros aquí en este primer programa, que vamos, espero que a los oyentes lo hayan disfrutado mucho y que hayan, sobre todo los que nos escuchan desde el otro lado del charco, que tenemos ya oyentes de bien lejos, de Latinoamérica sobre todo, pues hayan descubierto esta parte nuestra del cómic español y a nosotros diciendo burradas, y también a los fans de su cultura, sobre todo los artistas que suben cómics en su cultura también, que también pondremos el enlace para que puedan escuchar el programa. Mario, ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros en Cómic Mundial. El placer ha sido mío, vamos. Yo espero que sigáis aquí con el programa, que esté para muchísimas temporadas más, porque la verdad tratáis muy bien a los entrevistados, es decir, se os nota, te nota muchísimo ahí el dinamismo de la entrevista, es un ritmo, se ha pasado las horas volando, o sea, yo ni me he dado cuenta del tiempo que se ha hecho, me he quedado en plan, joder, vamos, ahora mismo que me he dado cuenta, me he quedado, hostia, tú, qué tarde, menos mal que no ha pasado ningún contratiempo, porque yo tengo mucha experiencia en que en el Skype se me corte esto de repente, sin más, pero vamos, que estoy encantado de todo el programa y tal, que me alegra muchísimo por vosotros, que continúe la cosa por mucho más. Claro que sí, nada, yo encantadísimo y vamos, esperamos que vuelvas a participar si ocurre, vamos, si se repite la ocasión. Erasmo, ¿qué nos cuentas? Pues que muy muy agradable tertulia y que las que queráis, porque el tema de hoy daba para por lo menos otro más. Sí, de nuevo. Claro que sí. Bueno, pues con esto ya terminamos el programa de hoy y esperamos que os haya gustado mucho. Estamos disponibles en la web de Los Nuevos Antagonistas con César Cornejo y también en nuestra página web de Facebook. Nada más que
decir que espero que os haya gustado y hasta pronto. Adiós.